Muy buenos días. Agradecemos, tomen asiento todos. Vamos a iniciar con el segundo día del taller de financiamiento forestal 2019. Continuando con la agenda, el siguiente tema a abordar es el de aseguramiento de las plantaciones y el ICIA, presentado por la colaboradora de Finagro, Mónica Rangel. Bueno, muy buenos días. Para la mañana de hoy vamos a iniciar con el tema de seguro agropecuario. Yo soy la directora de la Unidad de Gestión de Riesgos Agropecuarios, así que cualquier duda que tengan con mucho gusto la puedo atender a través de los formatos que se dispusieron en esta reunión para ello. Bueno, para iniciar les queremos contar un poco la estrategia, digamos, general de la política de gestión de riesgos que tiene el Ministerio de Agricultura. Es una aproximación nueva de la política de gestión de riesgos porque divide a los diferentes tamaños o tipos de productor y genera unos instrumentos o unas herramientas diferenciadas para cada uno de ellos. Entonces tenemos un microempresario del campo, un pequeño productor, un mediano que no está consolidado, un mediano consolidado y un grande productor. Esto es un cambio significativo frente a lo que teníamos antes. Tenemos eco por allá. Frente a lo que teníamos antes, que era solamente pequeños, medianos y grandes, y teníamos un instrumento de gestión de riesgos, digamos, general para todos los tipos de productor. Entonces, esto hace que las herramientas, digamos, que se disponen desde las compañías aseguradoras y las políticas de gestión de riesgos que fomentamos desde el gobierno sean diferenciales. En el caso, por ejemplo, de la población emergente, estamos incentivando que existan más seguros inclusivos. Seguros que no solamente atiendan a la producción agropecuaria, sino que entiendan al individuo, digamos, en todo su espectro, en su vida, en su infraestructura, en las necesidades de cubrir otro tipo de riesgos que son significativos para ellos, el desempleo, los seguros funerarios. Si bien, digamos, en el tema de seguros inclusivos, hoy como tal no existen incentivos a la prima, como ya veremos más adelante en donde sí los hay, sí estamos buscando desde el gobierno cómo vamos a fomentar este mercado de seguros inclusivos. Eso está, digamos, en desarrollo y esto es para la población emergente. Para la población consolidada, ya se tienen otro tipo de mecanismos de aseguramiento y es, digamos, en donde nos vamos a enfocar en el día de hoy. Entonces, básicamente, no sé si ustedes comprenden o tienen conocimiento del seguro agropecuario. Yo asumo que no todo el mundo, entonces voy a explicar desde el inicio un poco qué significa un seguro agropecuario y cuáles son los seguros que están disponibles hoy en el mercado. Entonces, básicamente, un seguro agropecuario es un contrato en donde un productor le transfiere su riesgo a una compañía de seguros, o sea, terceriza ese riesgo, el riesgo que no es capaz de retener. ¿Y por qué es importante tercerizar ese riesgo? Porque los riesgos, que en este caso son climáticos, biológicos o geológicos, son ajenos totalmente al control del productor. Es decir, nosotros no podemos hacer absolutamente nada frente a si va a llover o no va a llover, frente a si vamos a tener suficiente luz o no para el adecuado desarrollo de nuestros cultivos. O sea que esos riesgos exógenos que están totalmente fuera del control, ese tipo de riesgos son los que nosotros transferimos hacia las compañías de seguros. Entonces, a través de ese contrato, nosotros hacemos esa transferencia de riesgos a un agente experto que es la compañía de seguros. ¿Qué tipos de seguros agropecuarios tenemos hoy disponibles en el mercado asegurador colombiano? Tenemos dos tipos de seguros, digamos en términos generales. Uno que se denomina el seguro tradicional o seguro comercial, que es aquel que cubre un rendimiento, ¿sí? Le garantiza un rendimiento al productor. Yo le voy a asegurar 100 kilos por hectárea. Eso es un seguro de rendimientos y es un seguro que es, digamos, el seguro tradicional o convencional. Normalmente este tipo de seguros es el que estamos viendo en los cultivos de ciclo corto para arroz, maíz, digamos, los cultivos que tienen ciclos, digamos, prontos de siembra. Estos seguros tradicionales normalmente en otros países son multirriesgo. En nuestro caso no son necesariamente multirriesgos y se denominan de riesgos nominados. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cubro específicamente ciertos riesgos. Es decir, voy a cubrir el déficit y el exceso de lluvia.
voy a cubrir un terremoto, voy a cubrir falta de luz solar. O sea, nomino los riesgos que están cubiertos en la póliza que utilizo. Nosotros como gobierno estamos buscando que existan pólizas más de tipo multirriesgo, que no sean solamente los riesgos, digamos, nombrados, sino todos aquellos que se puedan asociar a una afectación climática o biológica. Lo segundo, digamos, la característica principal de los seguros por rendimientos es que cubren los costos de producción. ¿Sí? El valor que aseguran los seguros agropecuarios son el costo de producción. Y requiere la información de los costos de producción asociados a las actividades que está desarrollando. Es decir, que necesita esa información a nivel individual de las personas que va a pretender asegurar. Por último, es importante indicar que los seguros tradicionales tienen dos características que los hacen un poco costosos. Y es que se necesita conocer el riesgo de primera mano, es decir, que necesito una visita, digamos, para poder expedir la póliza, para conocer el riesgo, para delimitarlo, para excluir, por ejemplo, las zonas que no serían aseguradas, porque uno no puede asegurar riesgos que sabe que se van a materializar. Uno realmente asegura los riesgos que no se sabe si van a ser materializados o no, que sean un riesgo, no que sean un hecho cumplido. Esa es la primera visita. Y hay una segunda visita que corresponde si ya, digamos, el riesgo se consolidó, si una cobertura, digamos, se disparó, la compañía de seguros debe acercarse al predio y medir el valor, digamos, de esa pérdida, ¿sí? Eso se denomina ajuste de siniestros y esto se hace en campo. Entonces, esto hace que los seguros agropecuarios tradicionales sean costosos porque administrativamente esa relación se hace uno a uno, tanto en el inicio como tanto en la expedición como en el ajuste de un siniestro. Entonces hace que los costos administrativos de este tipo de seguros sean elevados. Pero eso, digamos, es lo que tenemos en el país hoy, rendimientos y seguros tradicionales. Por otro lado, y dentro de los seguros tradicionales tenemos tanto de rendimiento, que ya se les había explicado, como otros seguros que están más asociados hacia los cultivos de ciclo largo, de tardío rendimiento, como el que nos convoca en esta reunión, que aseguran no un rendimiento, sino que aseguran la planta, el daño que pueda generarse en la planta, que es realmente lo que el productor, digamos, valora en ese caso. Entonces, esos son los dos tipos de seguros que tenemos hoy desde el punto de vista tradicional. Sin embargo, estamos trabajando fuertemente en otro tipo de seguros que estamos viendo en esta diapositiva, que son los seguros que se denominan indexados o paramétricos. A diferencia de los seguros tradicionales, ya cambiamos, digamos, ese chip de medir los riesgos a nivel individual y estamos buscando agrupar los riesgos colectivamente, generar zonas relativamente homogéneas, grupos de productores que tengan relativamente similares situaciones o circunstancias de riesgo que permitan aglomerar los riesgos y disminuir esos costos administrativos de ir a las visitas uno a uno. ¿Cómo se logra esto? Uno selecciona un conglomerado de riesgos, puede ser a través de una cooperativa, puede ser a través de un gremio, puede ser a través de una comercializadora. Sí, hay muchas formas de aglomerar estos riesgos, puede ser un banco. Y se determina un índice bajo el cual nosotros vamos a activar o no una póliza. Hay muchos tipos de índices en el mundo, los más conocidos son el NDVI, que básicamente mide, digamos, las pasturas como su verdor, el grado de verdor de las pasturas. Eso se mide normalmente a través de satélites. También tenemos índices climáticos que miden un exceso o un déficit de lluvia, pero no los miden una finca, los miden una región. Tenemos también, índices de rendimiento también, pero de área. Ese también es muy conocido en otras latitudes. Y básicamente no depende del riesgo individual que la póliza se active, sino que se requiere que todo el conglomerado, todas digamos, esas personas que están asociadas a ese indicador realmente tengan una pérdida. Entonces
Administrativamente es un seguro mucho más fácil de producir, es seguro que es fácil también de determinar si se activa o no, porque no hay que ir a una visita a campo. El indicador o el índice que se va a disparar lo determina al inicio de la póliza. Yo voy a asegurarle que si usted no recibe tantos mililitros de agua en estos periodos de su cultivo, yo inmediatamente le voy a hacer un pago. Entonces, es mucho más transparente y eficiente, digamos, hacia el productor cómo se va a activar el seguro, mientras que, por ejemplo, en un segundo de rendimientos depende mucho de la valoración del ajuste del siniestro. Hay un tema un poco más subjetivo en cómo se va a evaluar esa pérdida. En estos tipos de seguros, este tema, digamos, está definido directamente en la póliza. Hay muchos, digamos, esquemas de aseguramiento, pueden ser, digamos, hay 3 tipos de aseguramiento por índice en general. El primero es micro, es decir, aglomeramos riesgos de un número de productores, de un gremio, como les comenté. Podemos pasar a otro tipo de seguros paramétricos que son meso, y aquí estamos asegurando toda la cartera de una cooperativa, toda la cartera de un banco. Y hay otros tipos de seguros que se denominan macro, y aquí el que toma la póliza de seguros es el gobierno, el departamento, el municipio. Entonces, yo voy a asegurar todos los agricultores de maíz de Antioquia. Entonces, ese tipo de seguros se puede desarrollar a través de seguros paramétricos, y esta, digamos, es una línea de trabajo relativamente nueva desde el gobierno, que necesitaba un desarrollo normativo, una estructura, digamos, de diseños de producto diferentes a lo que teníamos hoy, que era el seguro, digamos, tradicional, y hacia allá estamos trabajando. Bueno, ¿qué mensajes quisiera yo explicarles antes de entrar un poco en el detalle de las cifras del seguro para las actividades forestales, y por qué es tan importante que ustedes tengan en el radar el seguro agropecuario dentro de sus flujos de caja, dentro de sus análisis de riesgo? Y eso, digamos, se comentaba ayer en el panel de crédito, y es: el seguro agropecuario es la herramienta más importante para salvaguardar el patrimonio del productor, que es el cultivo. Finalmente, si él tiene un choque en sus ingresos porque el cultivo no fue exitoso, el seguro realmente, a través de la indemnización, puede hacer que esta persona se reactive. Entonces, sí es importante desde un punto de vista de manejo del riesgo, digamos, del productor. Pero ya entrando, digamos, en el sistema financiero, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos un seguro agropecuario? Y es que ayer se hablaba un poco del tema del FAC, y es que se confunde una herramienta que permite tener acceso al crédito. El Fondo Agropecuario de Garantías garantiza el crédito. El Fondo Agropecuario de Garantías dice: yo le garantizo, el 80% del valor del crédito, para que un banco lo vea a usted como un sujeto de crédito y le permita acceder al crédito. Pero el Fondo Agropecuario de Garantías es eso, una herramienta que permite el acceso. En caso de que efectivamente se materialice un riesgo, no va a obtener una indemnización. Es por eso que el Fondo Agropecuario de Garantías no puede ser visto como un seguro, y es necesario que dentro de los proyectos productivos el seguro agropecuario se incluya dentro de los costos de producción como una herramienta de gestión de riesgos del productor. Por último, desde el punto de vista del banco, el riesgo de una operación que tenga seguro a un riesgo de una operación que no tenga seguro es significativamente diferente. Esta persona tiene un mucho mejor perfil de riesgo para el banco, porque sabe que ante una calamidad de orden climático va a tener una indemnización y va a pagar el saldo, digamos, insoluto de la deuda en el momento en que se active el seguro agropecuario. Entonces, también se vuelve una herramienta importante en los temas de inclusión financiera. Si ustedes quieren buscar acceso a intermediarios financieros, su perfil de riesgo cambia si ustedes tienen un seguro agropecuario en el portafolio, digamos, de su proyecto. Acá no me voy a detener mucho en esto, pero simplemente para comentarles que existe todo un marco normativo dentro de la política para dar los lineamientos para profundizar el mercado de seguro agropecuario en el país. El rector máximo de toda esta política de gestión de riesgos y de financiamiento es la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
anualmente genera un plan anual de gestión de riesgos y fija un presupuesto y unos porcentajes de incentivos para, dinamizar el mercado de seguros agropecuarios. El Ministerio de Agricultura emite una resolución en donde normalmente prioriza algunos cultivos. El tema forestal en particular está priorizado dentro de la política. Y tenemos un tercer, agente que es Finagro, que es el que administra los incentivos. Nosotros tenemos un Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios, que es a través de ese fondo, es que se generan todas las políticas de impulso y de desarrollo, del mercado de seguro agropecuario. Finagro lo administra y es a través de Finagro que las compañías de seguros pueden intermediar el incentivo al seguro agropecuario, del que les voy a hablar en la siguiente diapositiva. Entonces, básicamente, esto cambia de forma anual, pero no cambia de forma radical. Normalmente con los cambios de gobierno sí cambia. Este es el esquema de incentivos que prevaleció durante 2019 y la idea es que también prevalezca para el año 2020. Básicamente lo que hace el gobierno nacional es que pone entre el 50 y el 90% de la prima del seguro agropecuario. ¿Qué es la prima? Lo que les cuesta tomar un contrato de seguros agropecuarios. Entonces el gobierno asume el costo entre el 50 y el 90% de incentivo al seguro agropecuario. Les puedo decir que hoy en día Colombia es el país que tiene más incentivos al seguro agropecuario en el mundo. El promedio de incentivos a las pólizas de seguros a nivel mundial es el 50% y en el caso puntual de los pequeños productores, este incentivo puede llegar hasta el 90%. Entonces, es un incentivo muy generoso y realmente se podría, estimular muchísimo más su toma si las personas conocieran esta serie de apoyos que genera el gobierno. Entonces, para pequeños productores esto siempre está, dirigido y se tiene mucho más apoyo a los pequeños productores. A los pequeños productores el valor del incentivo está en un rango entre el 70 y el 90, ya les voy a explicar cómo funciona el tema del rango, y a los medianos y grandes productores está entre el 50 y el 70. Entonces, acá hay un concepto y es que hay un incentivo base. Para el pequeño productor es de 70, o sea, mínimo un pequeño productor, solo por mostrar que tiene un contrato de seguros agropecuarios para coberturas de riesgo climático, biológico o geológico, de entrada tiene un 70% de incentivo del seguro agropecuario. Para el mediano y el grande productor, de entrada tiene un 50% de incentivo. ¿Cómo se puede acceder a los valores mayores? Hay una suerte de incentivos adicionales. En este momento los incentivos adicionales son 4, y es que sea parte de una nueva actividad. El cultivo forestal es visto como una nueva actividad, o sea que tendrían un 5% de incentivo adicional. Que sean nuevos usuarios del seguro, es decir, que si ustedes no han tenido una póliza de seguro agropecuario en los últimos 5 años, ustedes aplicarían a un subsidio adicional del 5%. Que tengan un esquema de agricultura por contrato. Eso es algo muy común también dentro de la cadena forestal, que ustedes ya tienen este tipo de contratos, asegurados de largo plazo, en donde ustedes ya fijan cómo van a vender su producción, a quién, en qué plazos. Entonces también podrían tener un 5% adicional del incentivo al seguro agropecuario. Y por último, que haga parte de uno de los clústeres productivos definidos por la UPRA, que es el 5% adicional. El cultivo forestal está incluido, en esos cultivos. Es decir, que si ustedes suman el incentivo, depende si están en pequeño, estamos parados en un pequeño productor o en un mediano y grande, normalmente los incentivos que podemos ver para la actividad forestal pueden llegar al 90% para los pequeños productores y pueden también llegar al 70% en el mediano y grande, es decir, pueden llegar al tope máximo de incentivos en las actividades forestales. Estos son los valores máximos a asegurar para cada uno de los cultivos, tanto de ciclo corto. Para los cultivos forestales en este momento el valor máximo a asegurar es de 8,5 millones. Sé que eso es algo que ha venido, siendo objeto de algunas críticas, porque los costos de producción por hectárea de los cultivos forestales pueden estar mucho más allá de los 8,5 millones.
Acá es importante explicarles que el incentivo al seguro agropecuario no limita que el valor asegurado sea 8,5 millones. Lo que pasa es que pone ese tope para limitar el incentivo al que vamos digamos, a disponer. Si hay valores asegurados que sobrepasen el tope, ustedes lo pueden, digamos, pueden tener valores asegurados de 20 millones de pesos, pero el gobierno solo podrá reconocer incentivos hasta 8,5 millones. Eso está, digamos, ahorita en discusión y es posible que podríamos, digamos, tener algún tipo de actualización en el valor asegurado. Esto dependerá, digamos, de las justificaciones que le demos al Ministerio de Agricultura para que eleve estos topes. Y eso será, digamos, esto es algo que podemos trabajar a partir de los resultados de estas mesas de trabajo. Y como les comentaba antes, los riesgos, o sea, cuando hablamos de un seguro agropecuario con incentivo al seguro agropecuario, estamos hablando de seguros que cubran los riesgos climáticos. Acá están, digamos, ejemplos de los riesgos climáticos: exceso de déficit de lluvia, vientos fuertes, en el caso de ustedes incendios, y enfermedades de tipo biológica, ¿sí? Todos esos riesgos, digamos, la definición de esos riesgos, si ustedes tienen una duda de si un riesgo entra o no, es cualquier riesgo que sea ajeno al control del productor, ¿sí? Que no tenga, digamos, la mano humana esté presente en este riesgo, ¿sí? Que en la ejecución de ese riesgo. Esos son los riesgos que están cubiertos por el programa de incentivos. Un poco para ilustrarles a ustedes cómo funciona el incentivo al seguro agropecuario. Entonces, hay que recordar que Finagro es un banco de segundo piso, es decir, nosotros no expedimos pólizas, nosotros, al igual que en crédito, tenemos una red, digamos, de aliados a través de las compañías aseguradoras, que son ellas quienes expiden las pólizas de seguros, ¿sí? Entonces, esa es la primera claridad. Finagro no expide pólizas, lo hace a través de los intermediarios, en este caso las compañías aseguradoras. ¿Cómo un productor puede acceder, digamos, al incentivo? Entonces, el productor se acerca a cualquiera de las compañías aseguradoras que hoy tienen el ramo agropecuario aprobado. En este momento, las compañías aseguradoras con el ramo aprobado son Mapfre, Sura, Allianz, Previsora, Bolívar y Proagro. Son 6 actualmente en el mercado. Pero sabemos que para el año 2020 van a haber más compañías de seguros, digamos, disponibles en el mercado, porque a partir de una circular muy reciente de la Superintendencia Financiera se generaron algunos incentivos para que el ramo agro pueda ser abierto de una forma más rápida. Entonces, sabemos que hay otras compañías de seguros hoy en el mercado buscando esa licencia. Pronto, digamos, lo vamos a publicar. Entonces, el productor va a alguna de sus compañías aseguradoras. Normalmente esta relación se hace a través de un intermediario, normalmente una persona, digamos, de su confianza en territorio, que es un agente o un comercializador de pólizas que digamos que puede apoyarlos en este proceso, y es la compañía aseguradora quien intermedia el incentivo al seguro agropecuario ante Finagro. Es decir, el productor no tiene por qué hacer ninguna gestión adicional más que contratar la póliza de seguros, y la compañía aseguradora es la que va a generar va a cumplir todos los requisitos, va a registrar la póliza ante Finagro y va a hacer la solicitud del incentivo. Básicamente, Finagro lo que hace allí es buscar que la póliza que se entregó cumpla con los criterios normativos que les expliqué, digamos, de forma previa. Que los valores máximos asegurados no sobrepasen un tope, que el porcentaje de incentivos sea el adecuado de acuerdo al tipo de productor, si hay incentivos adicionales vía UPRA, vía clúster, vía agricultura por contrato, chequeamos que efectivamente eso sea así, y una vez se registra la póliza, normalmente Finagro en el transcurso de 5 días hábiles paga el incentivo a la compañía de seguros. Muchas veces también, y esto es algo que queremos fomentar, es que el productor puede hacer eso, digamos, puede hacer la compra de un seguro agropecuario a través directamente de la banca o del intermediario financiero, de la cooperativa, de la institución microfinanciera. Hoy no es común ni es lo que estamos viendo, pero la idea es que una vez una persona, por ejemplo, se acerca al intermediario financiero a solicitar un crédito, también tenga la opción de hacer un contrato de seguros directamente con el intermediario financiero
y ellos tienen una alianza, digamos, con la compañía de seguros que permitiría, digamos, hacer la gestión de solicitud de incentivo hacia final. Entonces, esta es, digamos, la forma en que el productor accede a los incentivos de la entidad. La solicitud del incentivo se intermedia a través de un aplicativo. Nadie tiene que hablar con nadie. Esto es a través de un archivo Excel, es un archivo plano. Usted cumple las condiciones del incentivo, se aprueba o no. ¿Hay presupuesto suficiente para entregar el incentivo? ¿Se aprueba o no? Digamos que no hay ningún tipo de preferencias o de actividades adicionales más allá de hacer la solicitud del incentivo a través de un aplicativo. Es importante contarles que así como hay incentivos, digamos, para que el productor entre, digamos, a este esquema, Finagro no limita los incentivos al productor, o sea, los incentivos a la demanda. Nosotros generamos estudios técnicos, hacemos análisis de información del sector, hacemos un estudio, por ejemplo, de siniestralidad del mercado asegurador, tenemos unas fichas de inteligencia de cada uno de los productos de aseguramiento, digamos, que han tenido mayor dinámica. Todo esto con el objetivo de que las compañías aseguradoras puedan hacer diseños de producto más ajustados a la demanda, a las necesidades del productor, y así vayamos desarrollando el mercado de seguros agropecuarios, ¿sí? No nos limitamos solamente a dar incentivos a la demanda, en este caso también damos incentivos a la oferta vía estudios técnicos e información. Para contarles un poquito y ya entrar en materia de algunas cifras de los aspectos forestales, les quería dar un pequeño resumen de cómo está hoy el panorama del seguro agropecuario en el país. Como les contaba antes, tenemos 6 compañías aseguradoras hoy activas en el mercado. Al cierre de octubre tenemos 140.000 hectáreas aseguradas por más o menos un valor de 770.000 millones de pesos. Esperamos cerrar el año con 183.000 hectáreas con un valor asegurado cercano al billón de pesos. Esto significa un avance importante, digamos, en el mercado de seguros. Estamos creciendo. Acá no está, digamos, el tema histórico, pero si pusiéramos acá el año 2008, 2010, que fue cuando inició el programa de aseguramiento, hemos cuadriplicado el número de hectáreas aseguradas, entonces la dinámica del mercado, digamos, está creciendo, pero hay un gran pero en esto, y es que el potencial es enorme. Tenemos 7,1 millones de hectáreas en temas agrícolas, zonas agrícolas cultivables, potencial de aseguramiento de 7,1 millones de hectáreas y estamos llegando a 180.000. Esa es una penetración de menos del 2,5%, es decir, que hay un espacio por crecer en el mercado de seguros agropecuarios muy grande. Y esto sin contar que hay actividades pecuarias, todo el tema de ganadería, porcinos, avicultura, que hoy no hacen parte del incentivo al seguro agropecuario porque no hay ofertas que cumplan estas condiciones que les mencioné previamente. ¿En dónde nos estamos ubicando? Básicamente los aseguramientos, digamos, están dándose en los departamentos del Meta, del Valle, Vichada, Antioquia y Córdoba. Muchos de ellos son coincidentes, digamos, con las pólizas forestales. Y acá se puede ver que dentro del área asegurada, dentro del total del mercado asegurado, el área forestal representa, digamos, el 23% del mercado de seguros agropecuarios. Únicamente, digamos, sobrepasándolo la caña de azúcar. Puntualmente en temas de aseguramiento forestal, para el año 2019 tenemos tan solo 31.728 hectáreas aseguradas por 150.000 millones de pesos. Eso realmente son cifras que sabemos que el potencial puede ser muchísimo mayor, y es por eso que estamos hoy, digamos, en este tipo de reuniones explicándoles que existen estos mecanismos. No hay, en este momento, no hay ninguna política del sector agropecuario que tenga un esquema de incentivos tan grande, sobre todo para medianos y grandes productores. Entonces es importante que ustedes conozcan, digamos, estos productos. Los departamentos, digamos, en donde estamos teniendo cobertura es en Vichada, Meta, Córdoba, Antioquia, Magdalena, principalmente. Y ¿qué coberturas, digamos, están siendo ofrecidas en lo que vemos, digamos, en la oferta de aseguramiento de hoy en día? Es deficiencia de lluvia, vientos fuertes e incendios. Esas son, digamos, las más utilizadas. Por supuesto que también tenemos, y incendio y rayo, ¿no?
Por supuesto que también tenemos coberturas de deslizamientos o avalanchas, digamos de temas geológicos, si en algún momento hay una falla geológica que haga que sacar la producción de madera sea, sea digamos, una dificultad. También hay pólizas de seguro, digamos, para hacer digamos, para cubrir ese riesgo geológico. Eso es lo que estamos viendo hoy en el mercado. Contarles que dentro de, digamos, viendo ya los eventos que realmente han cubierto los seguros agropecuarios, dentro del año 2013 al 2018, hemos reportado siniestros, o sea, pagos oficialmente hechos por las compañías de seguros a los productores, puntualmente por temas de incendio, que es el 84% de los eventos registrados, y por vientos fuertes, que es el 16% de los siniestros entregados. Algo que es importante comentarles a ustedes es que la prima de los cultivos forestales está entre el 2 y el 2,5%. Son primas que digamos, en comparación a otros mercados, son otros mercados, me refiero a Chile y otras latitudes, son primas que son bastante competitivas frente a otros países, o sea, no es una prima muy elevada. 2,5% es una prima manejable. Y digamos, nos habían solicitado que a través de esta reunión les hiciéramos algunas recomendaciones para que tengan en consideración cuando vayan a hacer un contrato de seguros agropecuarios para los temas forestales. Y puntualmente es que hay una suerte de gestión de riesgos que debe hacer o debe retener el productor. Hay unos riesgos que no vale la pena ni puede transferir al mercado asegurador porque dependen de uno mismo. Uno no puede asegurar que uno no fertilice, uno no puede asegurar que uno no haga podas, que uno no mantenga, digamos, sus cultivos en un relativo momento estable, digamos, para el cultivo. Hay una suerte de gestión de riesgos que tiene que tener el productor. Y eso es en donde nos queremos, digamos, enfocar, y con esto terminaría mi presentación. Y es, se debe tener y contar con una brigada y con todo un manejo de cómo se van a hacer, digamos, atender los incendios en caso de que se genere este tipo de eventos. Una aseguradora necesita saber que hay un control, que hay unas barreras, que en caso de incendio se activa toda una estrategia para hacer el control del mismo, para no tener una pérdida de todo el cultivo, para evitar que este se expanda, digamos, a otros cultivos. Es muy importante tener ese protocolo y esa brigada de control para que la compañía de seguros genere, digamos, ese tipo de aseguramientos. Por supuesto que es importante conocer cuáles son sus abastecimientos de agua para hacer atención al incendio, cómo están estableciendo y cómo mantienen las barreras cortafuegos. Tener un plan de establecimiento y de manejo forestal, eso es algo que normalmente solicita la compañía de seguros para poder generar una cotización de aseguramiento. Y por supuesto, como les comentaba antes, es tener una adecuada limpieza de malezas que atienda unos horarios y unas programaciones, digamos, acordes a cada uno de los cultivos. Estas son, digamos, las recomendaciones que tenemos, que no solamente, digamos, amparan o tienen que ver con el seguro agropecuario, sino que tienen que ver con la gestión de riesgos propia, digamos, de cada agricultor. Esto es un ejemplo nosotros nos habían solicitado que hiciéramos un ejemplo de cuánto, digamos, podría costar un seguro agropecuario para una hectárea. Nosotros pusimos el valor asegurado de 5 millones de pesos, simplemente como un ejemplo. Más o menos la tasa que estamos viendo es del 2,5%, es decir, que estamos hablando de una prima neta de 125.000 pesos hectárea. Hay que tener en el radar que este seguro agropecuario tiene IVA, pero a diferencia de otros productos, el IVA del seguro agropecuario es tan solo del 5%. Este 5% tiene que ser asumido por el productor.
Entonces se le suma 6.250 pesos, es decir, que tenemos una prima promedio total de 131.000 pesos por hectárea. Si ustedes le adicionan el incentivo del 55%, ¿por qué 55%? Porque creemos que no necesariamente todos los cultivos forestales van a cumplir con agricultura por contrato, porque sean nuevos agricultores. Este, digamos, es el peor de los escenarios, podría haber más, podría llegar hasta el 90%. Con un incentivo de promedio del 55%, que es lo que hemos visto hoy en el mercado de seguros, la prima que tiene que pagar el productor son 62.000 pesos por hectárea. ¿Perdón? Por año. Pues que ustedes mismos podrán hacer sus cuentas y realmente con el incentivo del gobierno nacional este valor es bastante manejable en un flujo de caja y en un, digamos, en el manejo, digamos, de un proyecto. Entonces esto es como para, simplemente para hacer un ejercicio práctico, que ustedes estén relacionados más o menos cuánto costaría un seguro agropecuario, digamos, de estas condiciones. Normalmente el seguro se toma de forma anual. Sí, exacto. Y normalmente la compañía de seguros les da más o menos 30 días para que hagan el pago, digamos, total del incentivo y de la prima, perdón, de la parte no subsidiada de la prima. Y cuando ustedes hacen ese pago es que la compañía aseguradora puede venir a Finagro a hacer la solicitud del porcentaje de incentivo, digamos, correspondiente. Y como esos cultivos son a largo, permanentes, también opera que haya, cuando uno utiliza la prima, haya un descuento por no utilizarla. No necesariamente. No sabes tú. No, eso no es normal en el mercado de seguros agropecuarios porque, en efecto, digamos que acá lo que estamos asegurando, el tipo de riesgos que estamos asegurando son riesgos climáticos y biológicos, es decir, que no están, digamos, digamos, en la mano del hombre. Entonces, normalmente lo que refleja estas primas es la frecuencia y y el impacto, digamos, la severidad de un evento. Entonces no tiene que ver si este año no se estalló, digamos, una póliza, eso depende, digamos, de un riesgo que ya fue evaluado climático, entonces no tiene, digamos, concordancia con que hayan descuentos por uso o no uso del seguro. Ojalá no lo tenga que usar nunca. La pregunta es, como yo sé que eso es una bolsa, ¿no? El seguro agropecuario como tal es una bolsa, ¿sí? Ahí el Estado dice que da 80.000 millones, por lo menos para este año. El incentivo, sí, El señor. incentivo que hay. Entonces, ¿hay un límite hasta cuánto se puede uno acceder al número de hectáreas, por lo menos? No, señor, en este momento si no. yo tengo 1.000 hectáreas, yo puedo decir de una vez, recibo 60, en caso de... En este momento no hay límites. Vale, gracias. Gracias. Mi nombre es Jorge Hernán Botero, estoy en una zona de alto riesgo de incendios en los llanos orientales. Año a año, alrededor de mi finca, se queman más o menos 65.000 hectáreas. Cada vez que hay estos hechos recurrentes, vamos a la alcaldía, vamos a los bomberos, aparecen 3, 4 días después, así como ustedes nos exigen tener medidas preventivas de bombas, de cortafuegos. ¿Cómo podemos llegar a ustedes para que nos auxilien de una manera más rápida a través de la Fuerza Aérea, de cualquier otra cosa de este estilo? Y nosotros damos la prevención, ustedes darían la corrección más rápida, porque el riesgo es grandísimo. Dedicar 30, 40 funcionarios durante 15 días apagando eso es terrible. Sí, pues desafortunadamente eso es una competencia que excede, digamos, lo que podríamos hacer desde Finagro. Realmente estaría diciéndole algo falso si le digo que yo podría hacer algo desde un escritorio en Bogotá para eso. Realmente excede, digamos, nuestras competencias. Pero con seguridad, digamos, sí se pueden hacer acercamientos con la UNGRD. Precisamente la UNGRD tiene socorristas y tiene, digamos, todo un plan de manejo de incendios en cada uno de los departamentos. De hecho, por ley, cada departamento y cada municipio tiene que tener un socorrista y tiene que tener todo un plan de manejo de
de manejo de riesgos, tendría que verse, digamos, este tipo de temas allí, pero francamente, si este tipo de manejos no se dan, es muy difícil que una compañía aseguradora vaya a tomar y vaya a querer generar una póliza de seguro agropecuario cuando el riesgo, digamos, no solo es inminente, sino que no existe un programa o una gestión, digamos, de control de ese incendio adecuada. Buenos días. Una preguntita respecto del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos cubre el incentivo del seguro? Es decir, yo tramito el año 2020, pago mi prima del 2020, ¿eso ya me deja en alguna base de datos cubierto para el incentivo o en el año 2021 yo tengo que volver a hacer todo el trámite nuevamente? Listo, entonces hay dos aclaraciones. El presupuesto, digamos el presupuesto del incentivo al seguro agropecuario, los 80.800 millones de pesos del que hablaba previamente el señor, son el presupuesto, digamos, corresponde al presupuesto anual que fija la comisión. Eso es el presupuesto para el año 2019. Es decir, que las pólizas cuya vigencia inicie en el año 2019 pueden estar amparadas, digamos, o pueden hacer parte del ejercicio del presupuesto del año 2019, perdón, ¿sí? Presupuesto 2019, vigencias 2019. En cuanto a la, digamos, a la renovación de esas pólizas, es decir, usted me habla para el año 2020 y 2021, el incentivo no es un derecho adquirido, entonces cada año se tiene que hacer una solicitud de incentivo diferente. ¿Listo? Yo creería que sí, porque las preguntas en teoría eran limitadas. Yo de todos modos sí les quiero hacer algo que hemos hablado en todas las reuniones, de todos los talleres, y es algo, suena un poquito contrario a lo que debía estar diciendo, pero sí les estamos pidiendo mucho que cuando evalúen particularmente incentivos como el ISA, lo manejen con criterio, y por eso necesitamos que ustedes aprendan a cómo usar el incentivo. O sea, si ustedes ven, y ahorita lo hablábamos con Mónica, por ejemplo, parte del trabajo que nosotros estamos intentando desarrollar con las aseguradoras es, uno, que la aseguradora entienda un poquito más el tema forestal, que funcionaba muy distinto, cosas como la que menciona el señor, que realmente es una práctica de los llanos que todos los años se hace, y en donde uno ve arder medio llanos orientales en unas épocas del año. Y ante eso son prácticas ancestrales, digamos, que se viene manejando desde hace muchos años. Sí se han intentado hacer algunas cosas como evitar que se sigan aplicando esas prácticas, pero es bastante difícil. Las aseguradoras, como les decía Mónica, que lo que está intentando es que por lo menos en condiciones normales operativas usted sí tenga implementadas esas acciones. O sea, lo básico es que usted sí tenga un cortafuegos, que usted ojalá tenga fuentes de agua, pues que usted tenga un PEMF, que es lo mínimo. Pero sí queremos que las aseguradoras también entiendan un poquito más que la idiosincrasia del ejercicio forestal tiene unas particularidades complicadas, y eso también lo vamos a revisar. Y otra de las cosas que sí queremos mirar, o que ahorita Mónica les comentó, es el tope que maneja el ISA, porque el reconocimiento de 8,5 millones por hectárea, pues realmente para una plantación que está llegando a turno, pues es muy poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Y es el llamado que les queremos hacer para que sean un poquito más conscientes de lo que están haciendo. Cuando ustedes toman el ISA, pues evalúen qué están asegurando, porque realmente quien define qué asegura es usted. O sea, el que define por cuánto va a asegurar su hectareaje es usted. Hay unos topes obviamente en el hectareaje, porque finalmente la reaseguradora también solo acepta hasta un valor, pero en ese ejercicio no es muy lógico que yo, por ganarme un incentivo única y exclusivamente, me vaya con el incentivo para cubrir 8,5 millones si estoy en una plantación, pues podríamos decir, por ejemplo, teca, que esté llegando a turno y en donde uno sabe que la hectárea puede estar de los 40 a 45 millones. Entonces, sí es un llamado para que tengan un poquito de cuidado de cuándo toman los incentivos y cómo los van a manejar, porque en algunos casos nosotros estamos cometiendo un error, y lo digo porque nosotros como Finagro lo cometimos, particularmente nosotros en un ejercicio propio de forestal nuestro, de pronto de no apoyarnos adecuadamente con nuestro equipo de la UGRA, y hicimos un ejercicio de gestión de unas pólizas en donde no nos fue muy bien, porque nos confiamos de nuestro corredor, y realmente yo creo que uno tiene que saber más que los corredores de seguros para poder uno asegurar adecuadamente sus plantaciones. Entonces es un llamado para que ustedes
entiendan un poco este ejercicio. Como les dice Mónica, vamos a estar en un proceso de retroalimentación de todo lo que estamos haciendo en los próximos años, y en ese ejercicio pues estamos buscando que el proceso de aseguramiento, sobre todo para la cadena forestal, sea mucho mejor y mucho más amplio de lo que tenemos hoy en día. ¿Listo? Bueno, continuando con la agenda del taller forestal de financiamiento del 2019, ahora corresponde para abordar el tema del nuevo CIF y su futuro, lo presenta el ingeniero Carlos Mario Betancourt. Es pertinente aclarar que la presentación de ISA se iba a brindar el día de ayer, pero por la situación de orden público acaecida en Bogotá, la desplazamos para el primer tema a abordar el día de hoy. Por lo tanto, el panel de discusión y de cierre no se va a brindar, ese lo suprimimos de la agenda del taller. Bueno, creo que algunos de ustedes están esperando mucho esta charla respecto al CIF y qué va a pasar con el CIF y para dónde vamos con el CIF. Pues la idea es hoy contarles un poco de cómo quedó el documento final que está en presidencia, qué va a implicar, digamos, para los reforestadores que aspiran a aplicar al certificado de incentivo forestal los siguientes años, y para dónde queremos impulsar el incentivo, digamos, como un instrumento de alineación de intereses a nivel nacional. Entonces, solo para hacer un recuentico, pues para el que de pronto no sepa qué es el CIF, aunque creo que casi todos aquí lo saben, pues es básicamente un pago por servicios ambientales creado desde hace mucho tiempo, en el 94, en donde por externalidades positivas que genera la reforestación en el ambiente y en la sociedad, o en el ambiente que goza la sociedad, el Estado colombiano le reconoce al reforestador una plata. Eso es básicamente el CIF, y es un proceso, o por lo menos es un incentivo que está creado desde el 94. Para aplicar al CIF, pues básicamente usted se hacía acreedor al incentivo a través de un instrumento de reconocimiento, que era un contrato y en los últimos años un acto administrativo, el cual le daba, entre comillas, derecho a que usted pudiera recibir un pago por haber establecido su plantación. O sea, usted hacía su actividad de reforestación común y corriente, usted montaba la plantación conforme al proyecto que usted tenía planteado, y si usted cumplía con los valores y el ejercicio que usted estaba montando, pues entonces usted recibía un pago. Ese pago, por norma, está definido en la ley, que puede ser un reconocimiento de hasta el 50% del valor por establecimiento que considere el ministerio cuesta esa actividad para una especie específica, para una región específica del país. En ese ejercicio, digamos, lo que se hacía era verificar que la persona había hecho el establecimiento de la especie que había dicho, en el hectareaje que había dicho, y con base a eso, después de una serie documental, se le pagaba. Posteriormente, en los siguientes 4 años, y así lo establece la ley, se hace un reconocimiento del pago de los 4 primeros mantenimientos. Ese incentivo reconoce igualmente un porcentaje que puede ser hasta del 50% del valor de las actividades de mantenimiento de esos primeros 4 años. Y igualmente se hacía un ejercicio de verificación año por año, donde cada año se revisaba qué había dicho que iba a hacer, si lo había hecho, y si lo había hecho se le pagaba en proporción al hectareaje que había desarrollado las actividades. Esto es como una evaluación histórica, una evolución histórica del CIF, que se crea en el 94, básicamente en el mismo 94 se expide el decreto que lo reglamenta y con el cual se define cómo va a funcionar el incentivo. El ministerio en esa, digamos desde el 95, que fue el primer otorgamiento, hasta el 2005, opera a través de las corporaciones autónomas regionales el incentivo. En el 2005 asume la operación del CIF. Trabaja, digamos, con un proceso durante prácticamente 7 años, en los últimos otorgamientos los hizo en 2012, y en el 2012 el ministro en ese momento, el doctor Juan Camilo, toma la decisión, teniendo en cuenta que el ministerio es un gestor de política y no un operador, de entregarle la operación a alguien en el ejercicio,
Finagro desde la creación de la ley ha sido el administrador, el pagador del incentivo, y en ese sentido pues nos habíamos hecho ya algo de conocedores del tema, y por eso el ministerio, bueno, el señor ministro en su momento dice: yo le entrego integralmente la operación del CIF a Finagro, y Finagro pues será el operador de aquí en adelante. ¿Eso qué implica? Que el ejercicio de determinación del número de proyectos, calificación de los proyectos, otorgamiento del incentivo y seguimiento, así como el pago por ley, lo estaría haciendo integralmente Finagro. En el 2012 sale un decreto, que es el decreto 2448, que modifica unas condiciones de qué se entiende por plantación nueva, y se acepta para el CIF plantaciones de hasta 18 meses ya establecidas, como una opción, digamos, para acceso al incentivo. Con ese ejercicio avanzamos en una primera fase que nosotros llamamos Finagro 1, en donde la doctora Amparo Mondragón, que era la anterior directora forestal, lo que hizo fue intentar estandarizar todo el ejercicio e implementar e incorporar dentro del proceso acciones que permitieran que el incentivo funcionara de una manera mejor, más organizada. Implementó formularios, implementó el manejo de GDBs y de archivos geoposicionados para por lo menos los levantamientos de los proyectos, y a partir de eso pues se logró estandarizar un proceso bastante organizado. En el 2017 se intentó contratar por parte del ministerio, como dispone la ley, una evaluación del CIFIC, si había tenido un impacto grande. Lamentablemente dicha contratación fracasó en el ejercicio, se tuvo que declarar incumplido el contrato, y en ese ejercicio pues no se lograron resultados. Sin embargo, nosotros empezamos desde hace ya como 2 años a evaluar internamente como Finagro cómo estaba funcionando el CIF y si estaba logrando lo que queríamos que lograra. Y empezamos a encontrar algunas dificultades. Sin embargo, y esto es importante para que lo vean, el CIF ha tenido, digamos, que muchos han dicho que realmente pues plata no tenemos, o que la plata no ha sido suficiente. Hay cosas y hay que mirar las cifras como son. El gobierno nacional ha colocado en la historia del CIF desde el 95 hasta este año, ha colocado para toda la operación cerca de $500 millones de pesos. Ese $500 millones implica un ejercicio en donde está operación del incentivo, asignación de los incentivos y pago, igual que las verificaciones. Ese ejercicio hoy en día, digamos, ha tenido unos momentos muy buenos de asignación de recursos y unos momentos muy malos. Y ustedes lo pueden ver en la otra gráfica. La otra gráfica es la asignación año a año. Eso parece un electro. Un año bueno, un año malo, y de pronto entramos como en coma, porque allá al final ya estamos como así. En ese ejercicio particularmente les quiero señalar este año, estos 2 años, 2012 y 2013. En esos años el gobierno hizo una apuesta muy grande hacia el incentivo y dijo: yo voy a asignar 100.000 millones cada año. En el 2012 asignó 100.000 millones de pesos. Ese año hubo 3 convocatorias, una del Ministerio de Agricultura, 2 de Finagro, y asignamos realmente casi los 100.000 millones de pesos entre las 2 entidades con las 3 convocatorias. Sin embargo, irónicamente, para el siguiente año, que volvieron a darnos 100.000 millones, solo pudimos encontrar proyectos por 30.000 millones, 32.000 para ser exacto. Y los 68.000 millones restantes tuvimos que devolverlos al Tesoro Nacional, porque la plata no se asignó. Acuérdense que este ejercicio funciona bajo los principios de anualidad de recursos del Estado, o sea, lo que no se ejecute en un año, pues lamentablemente se pierde. Y lo que demostró eso, y es básicamente lo que en algún momento el ministerio, y es una autocrítica que hemos hecho incluso con el mismo ministerio, de que solo evaluemos las cosas por lo que pasó y no miremos de pronto por qué. Particularmente aquí, ¿qué hizo? Y ustedes ven el bajón tan berraco, pasamos de 100.000 millones a prácticamente 15.000 millones el siguiente año, porque lo que dijeron fue: pues ustedes no fueron capaces de gastarse la plata, entonces ustedes no necesitan la plata, entonces pues vamos a reducir el presupuesto. En los siguientes 2 años, lo que es en el 16 particularmente, tuvimos un pico porque todo lo que teníamos en banco de proyectos se asignó en el banco que se conformó en el 15, y pues por eso hay ese pico, y de ahí para acá, pues básicamente solo hemos tenido bajo, cada vez más para abajo.
Este año nos asignaron 3.000 millones y para el próximo año más o menos están destinados por presupuesto gobierno nacional 10.000 millones. Eso solo como para que sepan qué ha pasado con presupuesto. Desde el punto de vista de ejecución, en 24 años el CIF, ¿se acuerdan que ayer hablamos de que Colombia tiene más o menos 568.000 hectáreas? De esas 568.000, más o menos 270.000 se han impulsado con CIF. Ese ejercicio, de esas 270.000, 83.000, que es el más alto de todos, se han impulsado en Bichada. Y si hoy hablamos que en Bichada hay más o menos 93.000 hectáreas de plantaciones forestales y 83.000 son hechas con CIF, pues significa que el CIF ha tenido una seria implicación o un serio impulso, digamos, de las plantaciones en Bichada. La siguiente, digamos, es Antioquia con cerca de 56.000, Córdoba y Meta, digamos que están más o menos por esos lados del orden de los 40, 30.000 hectáreas. En proyectos, el que más se ha movido en Colombia, de cerca de 3.500 proyectos impulsados con CIF, se ha movido más Antioquia, con 1.100 proyectos, y realmente es el que más proyectos forestales ha impulsado. Y en el tema de establecimientos, yo ahorita les comentaba, el CIF tiene mitad por establecimiento y mitad más o menos en mantenimientos. Si hablamos de que se han establecido más o menos o se han entregado 236.000 millones en establecimientos del CIF, 75.000 millones, que es el valor más alto de todos, los hemos entregado en Bichada. Esto es más o menos lo que hemos trabajado hoy en día. O sea, el CIF se ha asignado, realmente el CIF ha sido un promotor del ejercicio de reforestación, es un tema innegable. Eso lo hablamos con el señor ministro y el señor ministro entiende que el incentivo realmente es un instrumento poderoso, pero hay algunas críticas respecto al direccionamiento que se le ha dado al incentivo y a los resultados que ha tenido el incentivo hoy en día, sobre todo en su participación o la participación de esos resultados en la balanza comercial que hoy estamos teniendo. Y por eso se ha generado bastante discusión respecto a los temas de los proyectos en Bichada y en la Orinoquía colombiana. Igual, digamos, es un ejercicio que se está evaluando y es por lo menos el análisis que nosotros hicimos desde Finagro de lo que ha funcionado en el incentivo. Cuando miramos quiénes se han beneficiado del incentivo, y esto lo hicimos ya con la evaluación de recursos, pues de lo que Finagro ha administrado directamente, o sea, del 12 para acá. Nosotros tenemos que más o menos 200, o sea, esos son, en total son como unos 850 contratos, de los cuales 256, que creo que como el 43%, son personas naturales. Eso es bueno y es malo. Bueno porque los ejercicios, digamos, de personas naturales a nosotros nos interesan, que se metan en el proceso forestal y que participen. Malo cuando usted lo que está haciendo con el incentivo es impulsando proyectos muy pequeños. Y es lo que estamos teniendo hoy en día. De los 850 contratos de CIF que maneja Finagro, más del 70% son proyectos de menos de 20 hectáreas. Son proyectos que forestalmente hablando, desde el punto de vista de aporte a la masa colombiana, no aportan mucho. Más porque están dispersos por todo el país. Entonces, estas personas naturales, donde más las tenemos son en Antioquia, y digamos, ahí se ve el reflejo de que tenemos más de 1.000 o 1.100 proyectos presentados, pero todos son proyectos pequeños de menos de 50 hectáreas. En lo que son reforestadores, o sea, empresas reforestadoras dedicadas en donde su CIU esa es su objeto social, tenemos un ejercicio en donde más o menos el 22% se han beneficiado con el CIF, han trabajado básicamente pino y acacia, están la mayoría en Bichada, como lo vimos ahorita, y son proyectos de más de 50 hectáreas porque ellos saben que el ejercicio tiene que ser así. Es un proceso en donde forestalmente para que el proyecto dé, pues tiene que ser un proyecto de más envergadura. Cuando hablamos de inversionistas, que es un cuarto grupo, un tercer grupo importante que entra a Colombia, que son empresas de inversión, como lo veíamos ayer con Darío, que entran a Colombia buscando es a alguien que opere el ejercicio. Ellos ponen la plata, pero necesitan quien les opere. Realmente tenemos un núcleo chiquito, que antes no lo teníamos y hoy en día está cercano al 10%, están trabajando más que todo acacia de eucalipto. Están ubicados casi todos en Bichada. Realmente la mayor participación de ellos es en Bichada y están en proyectos todavía muy pequeños. Y finalmente son las empresas las que trabajan, digamos, estamos hablando de cerca del 30%, que son empresas que producen o empresas que producen para un transformador o que producen para madera o que producen para exportación. En ese ejercicio estamos hablando
que ellos producen básicamente pino y eucalipto. Ahí están metidos algunos, poquitos de los que están vinculados a los ejercicios de Smurfit, y otras empresas productoras de Antioquia y de Córdoba que producen para el que negocia hacia afuera, o sea, lo que son las empresas como CAS, son empresas de otros países que vienen a Colombia a trabajar su ejercicio de explotación maderera y hacen exportación. Este es el panorama nuestro, esto es lo que hemos hecho, logrado en 24 años. Sin embargo, cuando revisamos, y esto lo empezamos como les digo hace 2 años, empezamos a reunirnos con todas las charlas que nosotros todos los años hacemos del CIP con todos los reforestadores, pues ahí había siempre quejas de varios. Y siempre quejas de todos diciendo más o menos lo que mal no les gustaba del CIP, porque estaba funcionando mal o porque creían que de pronto no estaba funcionando bien. Y en ese ejercicio pues identificamos unas que eran como las recurrentes. Una, pues el tema del papeleo. O sea, para todo el que es beneficiario del CIP o fue beneficiario del CIP, sabe que esta vaina es un reguero de papel para todo. Fotocopia de todo, formatos para todo. Hay un tema, digamos, particularmente complejo, que es el tema de las pólizas, que es un ejercicio que, por lo menos desde que soy director, no lo he podido entender por qué existen. Yo todas las charlas, todos los años les dije lo mismo, estamos preguntándole al ministerio si las podemos quitar, la respuesta reiterada del ministerio todos los años fue no la puede quitar, porque la norma, la ley dice que usted tiene que tener una garantía, ni siquiera el decreto. Y nosotros pues lo que veíamos es que en un ejercicio como es el CIP, que es un reconocimiento por hechos cumplidos, no tiene lógica que se establezca una póliza. O sea, en un ejercicio en donde yo hice la actividad y si la hice me pagan y si no la hice pues no me pagan, ¿como para qué la póliza? Es más, con las aseguradoras ha sido tremendo problema en donde se ha declarado incumplimiento porque la aseguradora de totea la risa cada vez que yo le reclamo. Entonces me dicen, pues ¿usted qué me está reclamando? Si usted finalmente nunca le pagó al señor. Además, esas pólizas se volvieron bien caras. O sea, la póliza, primero, difícil era conseguirla y después de, si la lograba conseguir, páguela pues si es tan berraco. La otra vaina que encontramos es que el decreto exigía textualmente que la visita de verificación tenía que ser presencial. O sea, que la persona que verificaba las actividades que estaban en los PEMF tenía que hacerlo con visita, yendo al campo y revisando los proyectos. Eso nos llevó a muchos problemas, porque primero pues los tiempos eran muy cortos para hacer todo el ejercicio. Normalmente las revisiones las hacíamos entre 4 o 3 meses, este año las vamos a hacer en 3. Eso, digamos, en el ejercicio normal pues no es tan grave, pero cuando usted sabe que tiene que revisar un proyecto en bichada y el proyecto es de 1.200 hectáreas y usted tiene que cubrir más o menos el 40% para tener certeza de lo que hace, pues usted se está patoneando una cantidad de hectáreas a la berraca. Eso llevaba a que varios de los beneficiarios nos reportaban, mira, aquí se me desmayó el reconocedor que usted mandó. Pues sí, se desmayó porque se mamó después de 2 semanas de estar reventando infantería. O lo que nos pasó varias veces en Antioquia, en donde la persona que mandamos, pues claro, él por estar cumpliendo su transecto y el caminito que tenía que llevar para revisar, se fue por un volado. Porque él iba con el GPS así pegado, entonces se fue. Cosas de esas muy complicadas que hacen que sea muy ineficiente el incentivo. Cosas como que el incentivo no servía sino para poner plata. Y si entonces no hay plata, pues entonces el incentivo no sirve para nada. O sea, este incentivo debía poder servir para muchas otras cosas y no se está utilizando sino para colocar un recurso del gobierno nacional. Y finalmente, pues lo que siempre han dicho todos, que es que no hay plata. Pero ahorita les mostré que realmente pues sí ha habido plata, y lo que no hemos tenido es cómo organizar el ejercicio, con un ejercicio más complejo todavía, que lo vamos a ver ahorita más adelante, y es que siempre la fuente del CIF fue el Ministerio de Agricultura. La plata dispuesta para atender el certificado de incentivo forestal siempre la puso el ministerio, y la ley dispuso otra cosa. La ley permitía que las fuentes del CIF fueran múltiples, y esas actividades o esas posibilidades nunca se evaluaron. Entonces, lo más irónico de eso es que en una reunión que tuvimos con el ministro para revisar el decreto, el ministro pues sí nos llamó la atención y nos pegó una medio vaciada por eso, que nos dijo, yo no entiendo por qué si esto lleva 24 años funcionando, ustedes nunca exploraron otras alternativas de fondeo, si la ley lo tiene. Yo eso sí no lo entiendo, y ahorita les comento un poco más de eso. Esto, digamos, respecto al incentivo como tal, y lo que lo hace, pues, en algunos casos incluso hasta muy poco atractivo para algunos reforestadores,
lo que hicieron en algunos momentos fue decir, no sabe que yo ya no quiero CIF. Yo sí me lo gané, pero ya no quiero. Casos que nos sucedió ya, digamos, con algunas reforestadoras en donde ya después de asignado el recurso y apropiado, la reforestadora dijo, no, sabe que yo ya no quiero CIF, eso es muy engorroso, eso es muy enredado, yo ya no quiero esa vaina, yo me quiero retirar. Y pues esos recursos obviamente se pierden, porque los recursos se apropian desde el principio y eso es uno de los problemas grandes también del incentivo. Desde el punto de vista de cumplimiento de metas país y del incentivo como estaba estructurado, tenemos, digamos, algunos pecados. Uno, digamos, respecto a los proyectos, pues básicamente los proyectos usted los podía presentar en cualquier parte del país. O sea, ahí lo único que usted tenía que cumplir era que no fuera en bosque, que no hubiera sido bosque en los últimos 5 años, y que usted estuviera en un suelo que sí permita hacer la actividad de reforestación. Punto. Eso significa que si un señor tiene y quiere montar un CIF en Putumayo y el suelo por una condición de la alcaldía le permite sembrar, usted lo puede hacer y lo puede presentar acá. Eso sumado al hecho de que en la mayoría de los casos la estructuración de los proyectos no era muy adecuada, y ahí rescatando algunas empresas que sí hacen de manera juiciosa su ejercicio de plantear los procesos forestales como deben ser, con ingenieros forestales. Algunas entidades y algunas empresas lo que hicieron fue empezar a fotocopiar proyectos, particularmente algunos asistentes técnicos no hicieron un muy buen trabajo y uno veía y evidenciaba pues cuando era fotocopia una cosa de la otra, uno veía de dónde venían los documentos. Entonces, una mala estructuración. El esquema de convocatoria, con todo respeto, pues si bien es cierto puede ser un ejercicio de transparencia para algunos, va en detrimento de la calidad de los proyectos, porque las convocatorias nuestras se volvieron convocatorias de 2-3 meses, en donde usted tenía que montar un proyecto forestal en 3 meses o intentar acomodar su proyecto, si usted ya lo tenía establecido, a las condiciones del CIF de ese año en 3 meses. Eso se volvió, fue pues un arma de doble filo para el incentivo, porque empezamos a encontrar proyectos sin sustento de ningún tipo, proyectos con copias de los documentos, entonces era copia de la copia de la copia, ya lo último era medio blanquita la fotocopia de tanta copiadera, de cosas que incluso a veces ni siquiera tenían nada que ver, o sea, de municipios que eran en un departamento y me traían estudios de suelos de otro municipio, de otro departamento, porque empezaron a copiarlo uno al otro. Además, el ejercicio del CIF nunca tuvo en cuenta para qué mercado estaban direccionados los proyectos. Como la cosa era cumplir las condiciones del ejercicio, era más o menos un checklist, usted cumple el checklist y si lo cumplió, para adentro. Y había una práctica que lamentablemente tenemos que reconocer que no es la mejor, o por lo menos la hemos criticado mucho últimamente y estamos viviendo las consecuencias de ella, y es el ejercicio de primero llegado, primero atendido. En un ejercicio como este, en donde usted está pudiendo presentar proyectos desde 1 hectárea para adelante, ¿quién creen que termina primero de estructurar un proyecto? ¿El de 1 hectárea o el de 1200? Pues es obvio que el de 1 hectárea saca 3 fotocopias, 2 muñequitos, por Google Earth baja ahí cualquier muñequito y lo presenta. ¿Qué nos pasó? Que entonces hoy en día tenemos, de los 800 contratos, el 70% proyectos re chiquiticos, que suman a la masa forestal colombiana. No, realmente tenemos muchos proyectos de 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas. Y eso pues desde el punto de vista de masa realmente no tiene mucha incidencia. Hay otros ejercicios particulares que son, digamos, ya cuando los que tienen o los que tuvieron CIF, y es que el contrato, digamos, se volvió más o menos un contrato de obra, en donde usted hacía sus actividades, si las hizo, sí, entonces le pago, si no las hizo, entonces no le pago. Y en algún momento entramos, y fue una discusión grande que tuvimos con el ministerio que nos preocupó mucho, y es, empezamos casi que a coadministrar las plantaciones. ¿Por qué? Porque entonces si usted no hacía una poda, tenía que explicarme por qué no la hizo. Si usted no hacía una entresaca, me tenía que mandar una justificación técnica por el asistente técnico explicando el por qué no. Y eso no tiene mucha lógica si realmente yo lo que tengo que verificar es solo si usted tiene su plantación y cumplió unas condiciones que usted mismo definió.
Usted es el dueño de su plantación, usted es el que define cómo funciona su plantación y su proyecto, usted es el que determina qué debe hacer y qué no debe hacer dentro de su proyecto, no el Estado colombiano. Entonces, en ese ejercicio, pues realmente tuvimos muchas dificultades. Hoy en día, como les dije ahorita, tenemos todavía muchos trámites, el seguimiento es muy complicado y estamos perdiendo muchos recursos por desistimientos o por reducciones de los proyectos. Con eso y con todos esos problemas, más los mencionados por ustedes como reforestadores, realmente después de 24 años, el problema es que todavía no tenemos núcleos consolidados, todavía tenemos una industria que no es especializada, sino que tenemos es un reguero todavía de arbolitos por todos lados. Y eso lo muestra, por ejemplo, el anuario que logró sacar el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural respecto al tema forestal. Y todavía tenemos, como lo vimos ayer, una balanza deficitaria en los temas de producción y de manejo de maderas. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo mucha plata, realmente, de esos casi 500 o de ese medio billón que hemos puesto en plata corriente durante estos 24 años, efectivos aplicados al incentivo, más o menos hemos aplicado unos 280.000 millones. El resto ha tocado devolverlos a la ETN. Por retiros de los proyectos, por reducciones en las plantaciones, por muchas condiciones que realmente han llevado a que el ejercicio no funcione adecuadamente. Asimismo, pues tenemos un problema que operativamente no es muy eficiente el incentivo, tenemos una muy poca optimización en la asignación, a veces con recursos muy malos, como les digo, en la mayoría de los casos estamos encontrando que estas personas con 1 hectárea o hectárea y media, lo que están es engüesados con sus árboles y no saben qué hacer. Y hay un ejercicio pues en donde el CIF no se le está dando valor agregado, o sea, el CIF realmente solo está sirviendo, es, como les decía, para que el Estado ponga una platica y no más. Entonces, desde hace 2 años venimos en un ejercicio con varias entidades, con todos los actores que tienen que ver en este proceso. Estuvimos trabajando con ICA, con Agrosavia, estuvimos trabajando con Fede Maderas, estuvimos trabajando con algunas cadenas regionales forestales. Se presentó la información, digamos, de varias maneras de cómo podíamos o qué deberíamos de estar haciendo para cambiar el incentivo. Y a partir de ahí, más o menos a finales del 2017, planteamos un primer borrador de decreto modificatorio. Ese se tramitó todo el año pasado, ya teníamos lista una última versión en junio, cambiamos de gobierno, casi que tuvimos que volver a empezar, pero el ejercicio, digamos, lo aceleramos mucho y logramos tener ya un documento final para este año que era lo que tenía que hacer. ¿Se acuerdan que hay una de las primeras cosas que tenemos que hacer, que es en incentivos, pues ver qué podemos mejorar para que la plata sí nos alcance? Entonces, teníamos que cambiar varias cosas y sobre todo lograr una alineación de intereses entre el incentivo y lo que quiere la cadena y lo que quiere el gobierno. De esa manera, nosotros hicimos o se plantearon dentro de este proceso colectivo con muchas personas varios cambios que se concentran, digamos, como en esas 5 condiciones o posiciones dentro del proceso. Unos cambios que había que hacer dentro de la estructura institucional para que funcionara mejor, unos cambios, digamos, en lo que tiene que ver con la optimización de operación para que el incentivo mejorara operativamente, que fuera más liviano, que fuera más fácil de trabajar, unos cambios que permitieran alinear el incentivo con la política de gobierno para la cadena, que es lo que hemos visto en estos 2 días, que ambos ministerios están trabajando, y particularmente Minagricultura, en nuestra línea, que es la del CIF de plantaciones comerciales, pues ha estado trabajando fuertemente, alinearlo con el ejercicio de financiamiento para poder que este incentivo sirva para más cosas desde el punto de vista financiero y buscar cómo optimizar la plata. Como les digo, los recursos que tenemos para el próximo año pues son limitados, por lo menos los que puso el Ministerio de Agricultura. Entonces tocará buscar de dónde sacamos más plata y de dónde usamos otros recursos para que el incentivo funcione. Entonces lo primero, como les dijo Marlene ayer, pues eso me ajusté unas cosas que eran un poco raras, que no tenían como mucha razón de ser, el consejo directivo pues de 4 miembros, Finagro ahí metido, y Finagro pues ya de una vez cuando entró a ser operador pues entró a ser juez y parte. O sea, yo hago parte del consejo y también hago parte de la operación, tiene mucha lógica. Finagro sale del consejo y dentro del consejo Planeación Nacional solicita que sea excluido porque ellos, igual como rectores del manejo del recurso del Estado y de la planeación estratégica del gobierno, pues lo que dicen es que ellos están por encima de todo y pues que en ese sentido no ven muy lógico que ellos también participen en el consejo, por eso piden que se les excluya.
y se entra en reemplazo del ejercicio, digamos, por las mismas condiciones de cómo se debe operar el incentivo, entra la UPRA, digamos, como un nuevo miembro del incentivo, del Consejo Directivo. De ahí también unas cosas que tocó corregir, a través del decreto anterior del 1824 se creaba, por ejemplo, el Fondo Forestal. Los fondos, digamos, y particularmente los aceptados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no se pueden crear por decreto, se tienen que crear por ley. Y a pesar de que ese fondo realmente nunca operó, pues había que corregir ese ejercicio, porque era una vaina rara que quedaba, que cada vez que un ente de control quería hacer verificación del CIF, pues lo primero que preguntaba era dónde estaba el fondo y dónde está la plata del fondo y qué pasó con el fondo. Entonces todo eso se corrigió y pues se hicieron como los ajustes de que el documento fuera un documento mucho más liviano, fuera más fácil de entender. El anterior era un decreto como de 18 páginas, este decreto es un decreto de 6 páginas, es súper chiquito, muy concreto y conciso en su ejercicio. Creo que esto es dentro de lo que más le metimos mano, la operación. Entonces, primero, se eliminaron las convocatorias. Entonces, ya la convocatoria no existe como mecanismo de acceso para el CIF. ¿Cómo usted se presenta al CIF? A través de un banco de proyectos. Entonces, el banco de proyectos, que es una figura que se creó por resolución hace unos años, en el 2013, 13-14, el banco lo que permite es tener una masa de proyectos creados, y estamos en una revisión con el Ministerio para ver si podemos incorporar ahí también los proyectos hoy en día ya plantados, para que permitan con eso dar lineamientos y apoyos de gobierno a varias estructuras, que ya enseguida les cuento cómo lo tenemos pensado. Entonces, el banco de proyectos es el acceso. ¿Cómo llego yo al banco de proyectos? A través de la ventanilla única forestal. Entonces, virtualmente usted todos los años, o en el año que usted quiera presentarse al CIF, usted presenta a través de la UF, presenta su proyecto. Su proyecto, ya digamos, son los requerimientos que por norma tenemos que establecer, prácticamente son los mismos que quedamos con ICA, que son necesarios para el registro de plantaciones. Ya les muestro por qué también fue importante hacerlo así. Y en ese ejercicio, en la UF, usted en cualquier momento lo que vamos a hacer es abrir por una única vez el banco de proyectos. O sea, el banco se abre el otro año, Dios mediante en marzo, y de ahí no se cierra. O sea, el banco permanentemente está funcionando, el banco funciona todo el año, usted está subiendo el proyecto cuando usted quiera, cuando usted lo considere conveniente, o cuando usted pues, tenga información para subirlo. Otra cosa importante del nuevo proceso es que en este proyecto particular el banco va a ser una fuente de apoyo al reforestador. En ese ejercicio vamos a buscar que los proyectos estén direccionados. No vamos obviamente ni a decirle a usted qué tiene que hacer, pues porque finalmente el reforestador es usted. Sobre todo la orientación y el direccionamiento está muy dado hacia el mediano y el pequeño que está incursionando en el ejercicio forestal y que requiere de pronto un apoyo para saber con qué especie se puede meter, hacia qué mercados puede dirigir su proyecto, las áreas mínimas que podría estar desarrollando para que el proyecto, por lo menos desde un punto de vista sostenible, económicamente hablando y ambiental y social, sea viable, y en ese sentido, digamos, a él lo que se le van a dar son recomendaciones. Adicionalmente, esas recomendaciones también están encadenadas a que los proyectos forestales puedan acceder a otras fuentes de recursos, como lo son los bonos de carbono, que hoy por ejemplo tenemos 2 compañeros de las empresas de negocios de carbono, como son South Pole y CO2, como los pagos por servicios ambientales, que ahorita los van a ver más tarde, como el tema, digamos, de conservación y sostenimiento de ecosistemas, o bioconservación, que en este momento, digamos, lo que estamos buscando es identificar en las regiones en donde se están presentando los proyectos, qué tipos de proyectos de estos complementarios hay, para que el proyecto esté alineado de una vez a sus intereses y que puedan participar dentro de los ejercicios que existan en donde hay fuentes de recursos adicionales al ejercicio, digamos, forestal, para que los proyectos sean más viables aún. Otra cosa que se cambió, que es otro de los cambios importantes, antes a todos los que tenían CIF se les hacía un contrato, se les entregaba un acto administrativo,
Eso es lo que regía todo el ejercicio, digamos, cada uno tenía su numerito. Hoy en día el CIF va a ser un otorgamiento general. Me explico, para el que más o menos conozca algo de cómo funciona vivienda social, el gobierno nacional hace asignaciones por resoluciones únicas. O sea, yo asigno una resolución en donde le doy el CIF a todo mundo, o le doy el incentivo o el subsidio de vivienda a todo mundo. Vamos a hacer lo mismo en el CIF. En el CIF sale una resolución en donde está el otorgamiento y le decimos, mire, por este acto administrativo que lo emite el Ministerio de Agricultura, se le otorga el CIF a Pepito, María, José, Jacinto, Jacinto, listo. Con esa resolución como tal, el Ministerio de Agricultura se la entrega a Finagro. Finagro, con eso, crea las cuentas de cada una de las personitas y depositan las cuentas, que son cuentas sin costo, que ya estamos trabajando con la Dirección de Tesorería para eso, para que en esa cuenta quede la plata y yo solo le informo a usted, ya en tal cuenta está su plata, pase por ella. Ya. ¿Qué hace eso? Quita todo el papeleo que hoy en día tenemos. Ya no hay pólizas, porque pues ya no es necesaria la póliza, el contrato, el acto administrativo de otorgamiento es uno general. Quitamos todos los formularios, quitamos todos los papeles que había que entregar, los certificados de libertad, toda esa manera de papeles que antes se pedían, todo eso desaparece. Que eso es, digamos, el sexto punto que queríamos contarles de modificaciones importantes. Otro punto que se cambió, que para nosotros fue clave, es el tema de verificación. La verificación de 5 pasos que realmente no está en la ley ni en el decreto, pues era una verificación más buscando que hubiera plata todos los años. En el ejercicio, ¿qué le estaba pasando con el tema de verificación? El gobierno estaba teniendo que disponer de sus recursos, más o menos el 10% de todo lo que asignaba para poder verificar. Y eso es un poco ridículo cuando usted ve ejemplos como el de un proyecto que tenemos en Cauca, que se lo puse a todo el mundo de ejemplo, pero para que vean lo triste que es este ejercicio, en donde tenemos un CIP por 3.2 hectáreas, es uno solo en Cauca, no hay más en todo Cauca. Le vamos a reconocer a la persona 8.500.000 pesos de incentivo. Y en revisiones al día de hoy, faltándome la de este año, ya nos hemos gastado 18 millones de pesos. Entonces, pues realmente es consecuente, no es consecuente el ejercicio. El ejercicio de verificación año a año no tiene mucha lógica, más aún cuando existen las tecnologías y existen varias alternativas para desarrollar los ejercicios de una manera más eficiente. Entonces, el cambio fue que solo se va a hacer verificación en 2 instantes, al principio y al 4.º año. No se hacen más verificaciones. Las otras verificaciones de los años 1, 2 y 3 las va a hacer su asistente técnico con una aplicación, y por eso estamos señalando el manejo de tecnologías, con una aplicación que permite en línea subir la información de reporte de las actividades del proyecto. Entonces, eso va a ser un cambio drástico versus a lo que hoy en día tenemos como operación del CIF, teniendo en cuenta que ya por lo menos las reuniones de todos los años, para echarles el cuento de cómo los vamos a revisar, a qué hora los vamos a revisar y cuándo los vamos a revisar, desaparecen. Y en este ejercicio particularmente, pues hemos logrado reducir muchísimo la operatividad del incentivo, simplificándola hasta donde la ley, ya no es hasta donde el decreto, sino hasta donde la ley nos lo permite. Estamos bajándole, hubo cosas que definitivamente no pudimos cambiar porque la ley quedó muy expresa en algunos puntos. Por ejemplo, se estaba solicitando, y lo revisamos entre varias entidades, que por lo menos en el ejercicio se permitiera otras calidades de dueño de la tierra. Porque normalmente pues uno habla o la ley habla solo de arrendatarios y propietarios, no habla de otras posibilidades como son los usufructuantes y otras calidades legales que existen de las personas que están en tierra. Nosotros incluso en la primera versión que presentamos dijimos, hombre, metamos a esta gente, porque es igual gente que tiene incluso algunos casos mejores calidades, y lo primero que se nos manifestó fue, la ley fue muy clara. Yo no puedo con un decreto cambiar lo que la ley establece. Entonces hasta ahí nos fuimos. Esto es operación, ¿listo? Estos son todos los cambios que hemos hecho y pues creo que logramos en un esfuerzo muy grande entre todos, hacerlo mucho más eficiente el incentivo.
simplificar mucho de lo que nos pusieron como quejas y mejorar las condiciones de operación. Tercero era alineemos política. Entonces, una de las principales cosas era, que le mencionaba ahorita, después, hombre, nosotros tenemos un problema y es que estamos asignando CIF en todos lados para cualquier cosa. Pues ya no, digamos, y a Marlene se los explicó ayer a ustedes, hay un programa que es el Programa del Gobierno Nacional de Ordenamiento Productivo de la Cadena y particularmente de la cadena forestal. Ya hay definidos unos núcleos que están en el documento que se gestionó por parte de UPRA, en donde participamos una cantidad impresionante de entidades. Ese se les va a entregar, por ejemplo, dentro de parte de los documentos que les vamos a enviar del taller, en donde hay definidos unos núcleos, hay definidas unas áreas y unas aptitudes. Que quede claro para evitar problemas, porque yo a veces digo cosas y entonces cada uno interpreta lo que quiere y entonces después se me arman severas peloteras a mí. Esto no significa que usted no pueda presentar proyectos en cualquier parte del país. O sea, si usted quiere seguir presentando un proyecto del CIF en Putumayo, usted lo puede hacer. Nadie se lo va a impedir. Usted sube a la UF, sube la información, sube los datos. Y ahí dice claramente, la priorización que se va a dar al incentivo es para las áreas y los núcleos que el ministerio defina. Y defina como anualmente. Entonces, cada año, a pesar de que hay una línea en este momento que tenemos ya definida como punto de arranque, que fue el dibujo que les hice ayer de los 3 núcleos, cada año se evalúa esa línea y se mira si hay que mejorar, incrementar, ampliar. O si en algún momento conseguimos recursos suficientes para superar todo lo que se presente para estos núcleos o zonas de aptitud y alcanza la plata para otros proyectos más, pues obviamente los proyectos van a entrar con plata. Entonces no hay problema, pero la priorización sí son estas áreas de aptitud y núcleos forestales. 2, un tema, digamos, que teníamos con los asistentes técnicos, era muy complicado para nosotros. Lo revisamos en algún momento con Gina en Agrosavia, lo estuvimos hablando con todos los reforestadores y fueron los asistentes técnicos. Eso se volvió para los dos lados. Los asistentes técnicos se quejaban de los beneficiarios porque nunca les pagaban. Y los beneficiarios se quejaban del asistente técnico porque el asistente técnico más o menos los estaba chantajeando. Que si el man no les pagaban o no les soltaban un billetico, el man no le firmaba el informe para poder presentarlo para el CIF. Entonces, además empezamos a ver una distorsión rara del ejercicio, en donde de lo que a nosotros nos firmaban como asistentes técnicos, una muy pequeña porción eran realmente ingenieros forestales. Tuvimos incluso, y tenemos por ahí un caso que yo siempre lo pongo porque es que es de lo que ahí ve uno las cosas de este país, de Colombia, porque acuérdate que cambiamos de país. En el ejercicio en donde tengo un asistente técnico y realmente el tipo, su profesión es odontólogo. Pero el señor está firmando. Y él dice que él, no, que es que él se ha formado solo, que él sabe mucho de forestal. Y pues lo más triste es que el beneficiario aceptó que el tipo le firmara el informe. Entonces, en el decreto que se establece que los únicos señores que pueden prestar asistencia técnica para proyectos del CIF son ingenieros forestales. Y una cosa que sí la pedimos nosotros y que quedó como el segundo rengloncito, y es, y el señor responde con su tarjeta profesional. ¿Por qué? Porque acá más de uno estaba firmando cualquier cosa y con tal de recibir los chavos. Entonces, de aquí en adelante, si por ejemplo nosotros vamos a la revisión del 4.º año y el tipo durante todo el tiempo dijo que no, que todo estaba bien, que chulo, que la plantación de 100 hectáreas iba en 100, y llegamos al 4.º año y hay 3 chamizos en 2 hectáreas, pues yo lo lamento mucho, pero va a su reporte al COPNIA. Y lo más seguro es que al señor o le suspenden su tarjeta profesional o se la quitan. ¿Listo? Hay una excepción en el tema de asistentes y es para los proyectos de Guadua, en donde se aceptan técnicos forestales, pero tienen que tener 2 años de experiencia. Para caucho se pide forestales, sí va para CIF, sí. No, en este momento, en la versión final que yo revisé, solo era forestales, no más. Porque la idea es que este ejercicio es para forestal, sí, es para maderales, y no maderables en el ejercicio. En el ejercicio agroforestal lo que pasa es que los volúmenes que están dando en agroforestería hoy en día
que son de un número de árboles determinado, realmente para ellos tiene que crearse ese otro tipo de incentivo, que es lo que estamos trabajando, digamos, con ONF Andina, estamos trabajando con la European Forest Institute, con varias entidades estamos trabajando para buscar alternativas para el tema de agroforestería, porque no creemos que el CIF sea para ellos. El CIF es para generación de vuelo forestal, para masa forestal, digamos, así de sencillo. No, solo para la persona que quiera aplicar al CIF en la parte forestal, digamos, es específicamente para el CIF. ¿Listo? No, solo forestales. No, la decisión que se tomó es que solo por competencia, por formación profesional, la persona que tiene la capacidad para establecer un PEMF, hacer las variaciones al PEMF y ajustar la dirección del proyecto conforme a lo que pueda estar pasando el mismo, es un ingeniero forestal. Es una decisión que se tomó entre todas las entidades. Tercero, digamos otra cosa importante, y ayer se los dijeron, y espero que los señores forestales que tengan hoy día plantaciones ya lo hayan hecho. Acuérdese que a partir del próximo año el ICA va a empezar a cobrar por el registro de las plantaciones. Entonces, si usted no ha registrado su plantación, pues aproveche y regístrela de una vez antes de que le salga costosito. La otra cosa es que nosotros dentro del CIF, y por eso alineamos que todos los documentos fueran los mismos de registro, proyecto que entre por CIF, proyecto que se va a registrar automáticamente ante el ICA. Con lo que estamos buscando es que el costo, digamos, o se elimine, porque realmente estamos haciendo nosotros la actividad de verificación, o se reduzca a la mínima expresión. Eso lo estamos acabando de concertar con el Ministerio y con el ICA, pero toda plantación que entre por CIF ya quedaría registrada automáticamente. No, desde el momento en que arranquemos para adelante. Igual, la información de todos los proyectos que hoy en día tienen CIF está en el ICA. Se les entregó toda la información. ¿Listo? Respecto a financiamiento también se hicieron cambios, entonces, señora. Señora, la UPRA definió, y ayer mostró Marlene un mapa. Ese mapa tiene más o menos definidas de las 20 y pico, 25 millones de hectáreas que tenemos, 4.2 millones de hectáreas que tienen aptitud alta. Ahí hay una parametrización grande, hay un documento incluso que soporta esa parametrización que está disponible en la UPRA y que determina por qué es alta, por qué es media y por qué es baja. ¿Listo? Sí, debe estar para bajarlo y ahí uno lo puede leer. Correcto, y ese documento ya tiene sus añitos, que ya incluso estamos para revisarlo porque tenemos que bajar a escalas de 25, en donde ya tenemos 25, el IGAC incluso ofreció en todo este ejercicio de revisión todo lo que tiene hoy en día en 25.000 para incorporar a los estudios que tenemos. En el tema de financiamiento, entonces, como les digo, ya solo son dos pagos, un pago contra establecimiento y un pago contra el cuarto mantenimiento. Esos pagos, conforme al plan nacional anterior, lo que pasa es que nunca se reglamentó, pero ya en este decreto quedó, se podían utilizar como colateral de pago. ¿Qué significa eso? Como fuente de pago en un crédito. El CIF por norma, desde la ley, solo se podía utilizar o puede hacer pagadero al beneficiario directo. O sea, si yo, por ejemplo, tenía un crédito en el banco y yo tenía CIF, a mí el gobierno me pagaba a mí y después yo le pagaba al banco, en vez de hacer una sola vuelta. Ese ejercicio ya se elimina y entonces incluso ya hemos hablado con algunos bancos y es parte de esta alineación de financiamiento que estamos cuadrando. Algunos bancos ya me dijeron, si el proyecto entra por CIF, miremos la alternativa y yo, por lo menos la parte técnica, yo ya la doy avalada con ustedes. Y yo les ofrezco crédito directo. Entonces, si usted quiere entrar y dentro del ejercicio usted quiere usarlo como colateral de pago, va a haber unos formatos particulares para que usted pueda usar el CIF como medio de pago en algunas deudas de cualquier tipo y en otras en donde usted pueda utilizar el mismo CIF como una fuente para llegar a crédito para algunas de las actividades. ¿Señor? Más o menos. Digamos, ahí hay varias cosas que tenemos todavía que desarrollar, sobre todo porque los bancos tenían que revisar primero una cosa que siempre ha habido, que es el tema del recurso, que sí le garanticen que el recurso está, cosa que nosotros ejercicios anteriores no lo podíamos garantizar, hoy en día con el esquema que implementamos sí. Entonces ya el banco por lo menos lo que dice, sí, yo ya sé que eso es casi una especie de prenda para poder pagar.
Otra cosa es que como ya el ejercicio de supervisión es compartido, y eso se los mencioné ahorita, ese 10%, y ya digamos solo hago yo 2 verificaciones realmente en campo, logro bajar ese 10% de plata que estamos usando al 3%. Entonces la revisión nuestra se reduce mucho y ese 7% que libero pues queda para el incentivo nuevamente. Y hay una cosa que es, creo que de lo que más orgullosos nos sentimos los que participamos en esta pelotera, y era que el esquema de otorgamiento lo cambiamos. Entonces, ¿cómo es el otorgamiento de un CIF hoy? O bueno, cuando salga el decreto. Hoy, bueno, no mentiras, hoy. Hoy, ¿usted qué hace? Usted presenta su proyecto en la convocatoria, a usted lo evalúan, si usted llegó de tercero, cuarto y la plata alcanzó para 10, entonces a usted le tocó plata. Yo le digo que usted es elegible, después le firmo un contrato, un acto administrativo con usted. En ese contrato administrativo con usted, yo le digo, usted tiene un proyecto de 100 hectáreas, ¿cierto? Listo, de esas 100 hectáreas, eso en sí más o menos, pongámosle que sea 1.000.000 hectáreas, entonces son 100 millones. Entonces yo apropio presupuesto por 100 millones, ya. Listo, entonces yo apropio esa plata hoy, al año voy y reviso si usted sembró. Y después de revisar, me doy cuenta que usted solo sembró 50. Entonces, de los 100 millones, yo le pago 50 y los otros 50 se los devuelvo al Tesoro Nacional. Y eso pasa todos los años, con mantenimiento 1, 2, 3 y 4. Entonces, proyectos en donde teníamos pérdidas del 70% de la plantación, devuelva el 70% de la plata. O personas, como les mencioné ahorita, que dijeron, cuando ya tenían el otorgamiento, íbamos a hacer la revisión del primer año y dijo, ay no, sabe que yo ya no quiero CIF. O ahí nos pasó con una reforestadora muy grande y perdimos 2.300 millones de pesos. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser el ejercicio? Y eso es algo de lo que vamos a ver enseguida, de más o menos un paso a paso del cuento. Yo ya a usted solo le otorgo cuando ya lo revisé. Entonces, yo lo que le digo a usted es, presente su proyecto, y su proyecto dice, yo voy a hacer 100 de Teca, bien, o va a hacer en la región de Córdoba. Y entonces, listo, monte su proyecto, hágale. Entonces, cuando hacemos toda la revisión, yo le informo que usted es elegible, usted tiene un año para sembrar, y después de sembrar, usted me dice, listo, yo ya sembré, yo ya estoy listo, venga y me revisa, vamos, lo revisamos, y una vez revisado, yo le aviso al ministerio, yo ya revisé este proyecto de don Engelberto, y Engelberto ya cumplió sus 100 hectáreas de Teca en Córdoba. El ministerio emite la resolución en ese momento y le pagamos esa plata. Entonces ahí no va a haber posibilidad de que se pierdan recursos, porque solo se va a asignar contra lo realmente verificado. Si la persona presentó un proyecto por 100 y solo tuvo 80, pues entonces tuvo 80. Eso, ahí de un bola a bola nos salió que también va a beneficiar al reforestador. ¿Por qué? Acuérdese que cuando usted presenta un proyecto en el CIF, la tierra para la cual usted presentó el proyecto queda casi que excluida del nuevo CIF en 20 años, ¿cierto? La vaina es que si yo voy a su proyecto y yo revisé y de las 100 que usted dijo que iba a tener, solo sembró 50, pues las 100 no quedan excluidas, quedan solo excluidas las 50 a las que le otorgué. Y las otras 50 quedan listas para continuar el proceso porque ya están metidas dentro del banco de proyectos. ¿Sí? Puede emitir una mensual y no hay ningún problema. No, no hay problema. No, porque es que vuelvo y le digo, las verificaciones, hoy en día el ejercicio depende casi que todo el año hagamos la revisión hasta final de año y paguemos. En el ejercicio que estamos planteando, de todos modos tiene que existir el acto administrativo. Si el ministerio toma la determinación, lo que no queremos es que el ejercicio se vuelva otra vez de emitir acto por cada persona, porque eso se vuelve totalmente ineficiente. Pues el ministerio tiene en este momento una facultad que está en el mismo decreto y es que él puede o él emitir las acciones, los actos administrativos o delegarlos en el operador. Entonces, lo que hemos concertado con la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales es que inicialmente el acto administrativo lo emitiría el ministerio, pero si vemos que la operatividad da para que el ejercicio sea más dinámico, o sea que se las pida al operador, pues nosotros tenemos la facultad de hacerlo también, no hay problema.
La otra cosa es el tema de las fuentes. En el ejercicio de fuentes, entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo hoy en día? Pues la plata, como les dije, solo viene del gobierno nacional. Y el gobierno, pues lo que hemos encontrado es que fuentes es lo que había. Que nunca se han usado es otro cuento. Pero fuentes hay muchas, pues están particularmente, y lo hemos estado evaluando, el Sistema General de Regalías permite que los entes territoriales puedan utilizar sus recursos para esquemas de reforestación, con lo cual incluso con algunos entes territoriales hicimos una primera revisión de que si era posible crear una especie de bolsa regional, donde usted creara un CIP para el departamento X, o para la región, por decir alguna que pues uno oye mucho, Diamante Caribe. Entonces vamos a crear un CIP Diamante Caribe. Listo, se juntan los gobernadores y de su plata de regalías ponen una plata para los CIP de solo esa región. Ese ejercicio ya lo evaluamos y es posible, no tiene ningún inconveniente, y al contrario a varios entes territoriales les ha llamado la atención poderlo hacer. Hay otros, como son otras fuentes, como es el carbono. Hubo muchos problemas con este decreto porque se quería meter un articulado particularmente que afectaba a los beneficiarios del CIP con respecto a la captura de carbono. Ese artículo se eliminó. Y esto puede ser otra fuente, digamos, dentro de algún ejercicio que se implemente. Para eso estábamos haciendo un piloto y pues todavía lo estamos trabajando. Lo mismo que el ejercicio, digamos, de las compensaciones. Y de ahí, en la reunión que tuvimos con el ministro lo que dijo fue, mire, pues que yo ya, por ejemplo, me voy a ir a sentar con el señor de Ecopetrol, porque es que realmente pues todo lo que tienen que compensar ellos, pues podíamos estarlo aplicando en CIF. Entonces hay varias fuentes que ya estamos explorando, y la llamada de atención del ministro, pues realmente sí fue una medio vaciada de por qué nunca habíamos explorado todas estas vainas, y eso está desde la ley. O sea, estamos hablando desde el 94, hace 25 años tenemos esa vaina funcionando. Finalmente, entonces, así va a funcionar el CIF. El otro año, y esto va a ser el ejercicio del próximo año, Dios mediante, el otro año, en enero, a nosotros nos da el Ministerio de Agricultura el direccionamiento para calificación. O sea, nos va a decir cómo vamos a calificar cada proyecto. ¿Cuáles son las prioridades? Acuerden lo que ahorita les decía de aptitud. Entonces, los que están en aptitud alta, entonces tantos puntos. Los de media tanto, los de baja tanto, los que están en tal zona tal. Yo quiero, ellos pueden incluso decir, el Consejo Directivo puede decir, mire, yo quiero premiar y quiero impulsar más bien. Tenemos una posibilidad de traer un buen inversionista para que monte unas plantas de tableros, entonces vamos a jalonar el tema de tableros este año. Jalonan con eso. Nosotros en febrero esperamos, y seguimos siendo los operadores, hacer una capacitación a nivel nacional, en donde pues les explicamos qué hay que subir, cómo lo suben, dónde lo suben, toda la información, digamos, de presentación del proyecto, y en marzo estaríamos abriendo el banco. Ustedes suben la información básica, que es una información general del proyecto, que es la que está en el decreto, que no cambia mucho de lo que veníamos manejando y de lo que se quedó establecido para el registro de plantaciones. Nosotros en Finaro, vuelvo y les digo, si somos los operadores, revisamos que sí estén, que esta información sí sea consistente y que sí corresponda a lo que está en el decreto. Y posteriormente, en mayo, a través de una empresa que vamos a contratar de apoyo, vamos a empezar a hacerle recomendaciones a las personas, de manera que cada uno de ustedes siempre sepa en el sistema cuánto es su calificación, y cada vez que usted mejore su proyecto, pues su calificación va a ir subiendo, y las recomendaciones van a estar direccionadas es para eso, para que su proyecto mejore calificación. Con ese ejercicio pues, se va a hacer pues, ese proceso de retroalimentación y calificación, y en septiembre, por disposición de ley, nosotros hacemos un corte. No es que se cierre el banco, sino que se hace un corte. En ese corte se le presenta al Consejo Directivo del CIF cuántos proyectos hay, por cuántas hectáreas, dónde están los proyectos, en qué especies, para que el Consejo Directivo nos diga a quién se le va a asignar recursos en el siguiente año. Con eso se emite un documento que es la notificación de elegibilidad, es un correo electrónico que va por correo certificado, donde se le dice a usted, señor, usted es elegible. Traducción, usted tiene plata para su otorgamiento de establecimiento. El proyecto en el banco puede permanecer hasta 2 años sin modificaciones. O sea, yo lo puedo meter y puedo dejarlo ahí hasta 2 años sin tener que hacerle ningún cambio. Después de 2 años, si tiene que renovarlo, actualizarlo o hacerle ajustes. La elegibilidad dura 1 año. Después de elegible, entonces, usted avisa, va y se verifica, y que fue lo que les mencioné ahorita. Le informamos al ministerio, se otorga el incentivo y se paga. Y así vamos a estar haciendo, por lo menos en la primera parte, los mantenimientos 1, 2 y 3, como les dije, se hacen por reporte del asistente técnico, y en el año 4 hacemos nuevamente la verificación.
cómo se calcula el pago del año 4. Entonces nosotros tenemos los reportes de ustedes de los años 1, 2 y 3 y nuestra verificación de año 4. Debe haber consistencia en el ejercicio de desarrollo de la plantación. O sea, pues no es que a mí se me murió todo el último año. ¿Sí? No, yo venía con 100 y me quedaron 2 hectáreas el último año. ¿Qué vaina? Pues ahí hay unas sustentaciones que tienen que presentarse, pero el valor de cada año se respeta. O sea, cada año se multiplica por el número de hectáreas, por el valor de las actividades para ese año, y se suma todo y es lo que se paga. Esto, como les digo, pues la idea es que en marzo del otro año arranquemos. Todo está ya montado para eso, y pues esa es la meta que queremos. Permítame, yo acabo, que es que ya me pusieron papeleta anaranjada y ya eso sí me preocupa. Pero solo les quiero contar esto, que solo son 2 diapositivas y es para dónde vamos. Permítanme un segundo, yo acabo y ya. ¿Qué es lo que queremos hacer con el incentivo? Y esto es una transformación por una sencilla razón. Los incentivos en Colombia, incluso por nuestra participación en la OCDE, van en un proceso ya de desmonte. O sea, la mayoría de los incentivos y subsidios colombianos o se van a direccionar, o se van a transformar, o van a desaparecer. Yo prefiero ser de los segundos. Nos transformemos, cambiemos para algo mejor y que nos sirva para todos. Y en ese ejercicio, esto es lo que nosotros queremos proponer. Nosotros siempre copiamos mal, y copiamos, lamentablemente todas las normas nosotros las copiamos y las copiamos mal. Y de eso hay muchas muestras en Colombia, y el CIF fue una de ellas, lamentablemente la copiamos del gobierno chileno, pero sin el contexto chileno. Entonces, a veces no encaja bien el ejercicio. En este ejercicio miramos un ejercicio muy interesante que fue del gobierno mexicano. México viene trabajando en bosque natural, prácticamente toda su historia ha trabajado en bosque natural desde hace 30 años, y en un ejercicio muy particular, en los últimos 8 o 10 años se ha metido ya con bosque plantado. Hoy en día van 150.000 hectáreas, en solo 8 años de desarrollo. Pero ellos aprendieron de bosque nativo y a partir de ese manejo de bosque nativo empezaron a entender cómo funciona el mercado, cómo funciona el ejercicio y cómo logran mejorar condiciones para poder pelear en un mercado que ya está globalizado. Para todos, pues creo que es claro que es este simbolito, ¿no? Todos sabemos que es FSC y la certificación FSC, esa es la certificación a la cual quisiéramos todos llegar desde el punto de vista forestal. Todos quisiéramos ser certificados FSC porque eso me abre un mercado gigante, no solo local, sino también internacional. Los mexicanos vieron que esto era base porque incluso ellos y los guatemaltecos para sus plantaciones de bosque nativo exigieron que las comunidades trabajaran FSC, a pesar de que no estaban preparadas. Y de ahí aprendieron varias cosas. Una, que había que arrancar de un ejercicio básico que era exigir unas condiciones mínimas para cualquier plantación. Toda plantación en México tiene que cumplir tres puntos. Tiene que cumplir unas especies, tiene que cumplir una ubicación específica y unos paquetes tecnológicos desarrollados. Especie sin paquete no va. Especie que no esté ubicada donde necesitamos que esté, no va. Especie que no sea la que nosotros necesitamos, no va. Entonces, así alinearon un primer ejercicio. Todo fulano que quiera montar plantación en México y que quiera producir madera, tiene que alinearse con este primero. Sin embargo, los mexicanos, para llegar acá, dijeron, entre este y este, el hueco es gigante. Y si yo me pongo a exigirle a estos que lleguen acá, ahí se me van a quedar. Yo debo intentar, y eso lo hablamos con los compañeros de FIRA, yo debo inventarme algo en la mitad que le permita a la gente subir su nivel rápidamente. Y se inventaron una especie de FSC mexicano. Ellos tienen una certificación local, que es la certificación a la que tiene que llegar todo productor que quiera exportar madera. Y en ella metieron además de los 3 puntos base, metieron 2 condiciones y era hacia dónde está direccionada la plantación y todas las prácticas de sostenibilidad que exige FSC. De manera que el gobierno apoya a estos señores para que lleguen acá y les brinda facilidades. O sea, les permite que el registro sea más barato, que el ejercicio sea más sencillo, que las actividades sean apoyadas y complementadas. Pero el brinquito de acá a acá, acá lo define a cada uno. Porque acuérdense que esto es un costo que anualmente hay que pagar. La certificación y el sostenimiento de la certificación cuesta una plata y en ese ejercicio pues cada uno si es autónomo si quiere estar certificado FSC o no. Sin embargo, la calidad de los mexicanos permitió que el ejercicio estuviera y que hoy casi prácticamente todas las plantaciones, las 150.000 hectáreas están a este nivel.
Eso es un muy buen ejercicio para mejorar condiciones de producción. Entonces de ahí, pues ¿qué queremos? ¿O cuál es la idea? Que el CIF se vuelva eso, se vuelva el FCC colombiano, que nos permita ser un ejercicio o un canal o un medio que les permita a las personas que lo requieran apoyar la estructuración del proyecto, apoyarla, direccionarla, darle línea, mejorarle las condiciones para que sepan hacia dónde va su proyecto. Segundo, que le permita acceder a recursos, no solo recursos del gobierno, sino recursos de cooperación, recursos de apoyo, recursos de distintas, incluso los recursos de crédito, de fondos de capital, en donde, pues ya como vimos, por ejemplo, Darío les contaba ayer a ustedes que el ejercicio de estructuración es un tema complejo, porque no todos estamos preparados para eso. Tercero, pues obviamente que me alinee de mercados, porque es que esta es la principal falla que tenemos hoy en día en Colombia. Si nosotros tenemos un CIF orientado a mercados, con unos ejercicios de aglomeración de ejercicio, por lo menos de producción, podemos mejorar nuestra condición, que nos permita impulsar nuevos negocios, como los temas de carbono, biodiversidad y otros más, y que nos permita llegar finalmente a esa certificación que quisiéramos llegar, que es FCC. Esa es la nueva opción que estamos buscando y es para donde queremos impulsar el CIF. Ya nos queda solo una cosita que ahorita el doctor Pablo Manuel del Ministerio de Ambiente nos va a contar un poquito algo, qué pasa con el CIF de conservación, porque esa es otra pata que tiene que desarrollarse y que en el Plan Nacional de Desarrollo actual se exige que se desarrolle. Solo para terminar, esto lo decía el man de Mickey Mouse, ¿sí? Y creo que el man, al man lo echaron del primer trabajo que porque no era muy creativo, imagínense. Entonces, hombre, pues si podemos soñar este ejercicio, ¿por qué no lo hacemos? Listo. Yo creo que podemos lograr un ejercicio muy importante en la cadena, podemos impulsar el ejercicio adecuadamente y lograr unas metas importantes dentro de este proceso. Qué pena, pero es que me sacaron tarjeta roja. Pues, ¿me permite, ingeniero? Antes, es una acotación, antes de ser creado el TIC, existía la ley quinta, a la cual yo trabajé por el Banco de la República. Yo trabajé en 1986 con 100 hectáreas de pino caribe en Janapana, en la finca Janapana, en el municipio de San José de Ocune. Fue una experiencia muy bonita, los trámites eran muy engorrosos, me colaboraron en gaviotas, muy interesante, aprendí 3 años de dura experiencia, pero te aprendió mucho en reforestación. Esto es lo que quería decir sobre, antes de crear el TIC, existía la ley quinta del Banco de la República, que prestaba los incentivos. Gracias. No, vuelvo y les digo, o sea, aquí en este momento estamos buscando es de algo que ya existe, que fue la recomendación que nos hizo la vicepresidenta, fue, miren esta vaina porque de pronto no está funcionando muy bien, si puede funcionar mejor cámbienla, y si pueden cambiarla sin que genere pelotera, sino que al contrario genere beneficio en los reforestadores, pues háganlo. Y eso es lo que les estaba contando, o sea, este documento es el documento final que está, me comentaba Marlene ayer que está en el despacho del Ministerio de Hacienda, digamos está para revisión final, y ahí pasa ya para el despacho del Presidente de la República, porque los 2 ministros que tienen que ver en el tema, que son Ambiente y Agricultura, ya lo firmaron. O sea, ambos ministros están de acuerdo, están conscientes de que este decreto es necesario. Nosotros tenemos pues toda la esperanza de que este decreto salga sancionado en los siguientes días o en las siguientes semanas para poder iniciar toda la operatividad del próximo año. ¿Listo? No, por eso le digo, yo por eso dejé una diapositiva que decía CIF de conservación y les dije que ahorita el doctor Pablo Manuel del Ministerio de Ambiente les va a hablar un poco de eso. ¿Listo? ¿Listo, señores? Quedamos entonces así enterados. Bueno. Entonces, si quiere, pues lo pasan y unas preguntas o no. Bueno. Para el próximo año en presupuesto del Gobierno Nacional, y por eso dije, aclarando que es Gobierno Nacional, son 10.000 millones.
pero nosotros estamos buscando recursos adicionales para subir esa cifra muchísimo más. O sea, hay una meta que nosotros tenemos que intentar llegar para poder impulsar las 110.000 hectáreas que tenemos que desarrollar en este cuatrenio, y es que debemos tener recursos más o menos como por 40.000 millones de pesos para poder, digamos, manejar adecuadamente el incentivo. Entonces sí estamos buscando unos recursos adicionales, tenemos, digamos, unas fuentes posibles con las que podemos trabajar, ya estamos trabajando con Planeación Nacional para el tema del Sistema General de Regalías, y de ahí podemos sumar unos recursos importantes para el ejercicio. Señor. Sí, señor. No, lo que pasa es que la plata, cuando se da la elegibilidad, la plata queda comprometida para el siguiente año, del año entrante. Sí, señor. O sea, a usted le debe llegar la notificación de elegibilidad. Si es elegible, le llega en septiembre. La plata, pues si usted, hay una cosa que sí estamos revisando con el ministerio, estamos buscando a ver como por dónde manejamos el ejercicio, y es sobre todo para los que de pronto quieran, o sea, algunas personas me manifestaron o sea que yo perdí otro año, ¿sí? Yo le digo, con todo respeto se los digo, uno, realmente esto es un incentivo, su actividad es su actividad, o sea, no es que usted pierda un año, usted decide si hace su actividad o no hace su actividad, ¿sí? Realmente esto no debe ser que entonces, si no hay cifra, entonces, ¿qué fue lo que pasó finalmente? Llegamos a un punto en donde en 2015 fue la última convocatoria y pasamos de más o menos 30.000 hectáreas anuales a casi 3.000 o menos. Entre el 20 y el 21, apenas le llega a usted la elegibilidad, usted tiene un año para sembrar. Lo que estamos murando es con el ministerio, es si usted, o sea, el riesgo de que usted arranque antes, y vuelvo y se lo digo, permítame, el riesgo que usted arranque antes es, yo puedo abrir banco en marzo, y hay mecanismos de demostrar que usted efectivamente no ha sembrado, ¿sí? Que usted arranca en marzo a sembrar, ¿sí? Permítame, yo acabo. El problema es que solo hasta septiembre sabemos si hay plata. Yo sé, pero entiéndame que nosotros también nos tenemos que adaptar, por lo menos en lo que son recursos Estado colombiano, a lo que el Estado tiene a disposición. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que la fuente de este ejercicio no sea Estado colombiano, que la fuente sea tercera. Porque si es, por ejemplo, plata de cooperación o una plata externa, esa plata no tiene y no se rige por el principio de anualidad. Y yo ahí podría trabajar, digamos, con unas asignaciones distintas. Pero hoy en día, lamentablemente, tengo que decirlo, en un ejercicio en donde todavía estamos peleando porque nos sancionen el decreto, pues todavía no tenemos una fuente distinta al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En este momento, vuelvo y le digo, la disposición, por lo que la misma ley establece, y es que son plantaciones nuevas, o sea, cuando usted compra un blue jean nuevo, usted no lo compra con dos posturas, usted lo compra nuevo, ¿sí? Y nuevo es que usted no ha montado la plantación. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Es mirar qué opciones hay para que el ejercicio sea aceptado preliminarmente.